Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Muy buenas. Bienvenidos, divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida, Sara. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal estás? Muy bien, con muchísimas ganas de grabar en el programa de hoy. Había mono de grabar este 10º programa. Hemos llegado a la 10ª. Sí, señor. ¿Y de qué venimos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de los siguientes temas. En el programa de hoy, ¿qué tiene que ver incendiar Twitter con lidiar con los captadores de las ONG? La respuesta, los estilos comunicativos. Hoy en el Videoclub hablaremos de gente que discute y rompe cosas, pero con un final feliz, ¿o no? Y en nuestro divergente en la historia, una Mary Poppins sin paraguas. Sara, pues vamos a hablar de estilos comunicativos. Efectivamente, ese tema hemos elegido para empezar, que estaría guay decirlo también a nuestros oyentes, para empezar otro bloque. Exactamente. ¿No? Con el programa número 10, 11 y 12, pues tenemos otra tríada de programa que va a ir sobre un tema central que es la comunicación. Así Por es. eso hoy tenemos elegido estilos comunicativos. La definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estilos comunicativos? Hablamos de las diferentes formas que tenemos de transmitir información. Pero antes, si te parece, de ir un poco más a qué son los estilos comunicativos, como empezamos bloque de comunicación, me gustaría comentar un poquito sobre la comunicación en sí. Me parece maravilloso. Por Sí, favor. porque a la hora de buscar un poco este punto etimológico, que sabéis que me gusta, me parecía que la palabra comunicación era la que más nos venía al pelo. La comunicación, que es un proceso de intercambio, ¿no? De información, de pensamientos, de sentimientos. En concreto, la palabra a nivel etimológico, original en latín, era communicatio, que significa, fíjate, Diego, qué curioso, acción y efecto de transmitir y recibir un mensaje. Anda. Todo eso está empaquetado, ¿no? Jesús. En el significado de comunicación para ellos. Denso, destilado, ¿no? Que Está es muy algo concentrado. que con los estilos comunicativos vamos a trabajar también bastante, ¿no? Que lo importante no es quizá el emisor, como podemos pensar, lo que yo quiero decir, sino que el mensaje llegue a la otra persona. Realmente puede ser que sea el receptor el que sea el importante. Entonces ellos ya lo empaquetaban. Para que exista comunicación se debe de transmitir y de recibir un mensaje. Si ese círculo no se cierra, no está habiendo comunicación. Claro. Entonces me parece, como siempre, ¿no? El latino es súper claro. Claro, de hecho, cuando yo he buscado de dónde vienen los primeros estudios sobre los estilos comunicativos, pues casi todo apunta a la retórica de Aristóteles. O sea que al final todo se queda ahí en el mundo clásico. Efectivamente, de hecho eran unos maestros del debate, ¿verdad? Que todo este tipo de temas les gustaba mucho. La oratoria le encantaba. Para los ingleses, los angloparlantes de todo tipo, ellos tienen clases de cómo hablar y se llaman speech class. Oh, Sí, y tú puedes ser un speech teacher. Difícil, ¿eh? Decir speech sí, y luego sí, teacher. para nosotros sí. Entonces, y luego por curiosidad también, mirando otro tipo de significados que podía tener comunicación, como otro tipo de acepciones, definiciones, había una locura, o sea que al final no he escogido, porque más allá de eso yo creo que entendemos lo que es, pero encontré un enlace que decía que había recogidas en el mundo como más de 200 y pico definiciones de comunicación, Qué barbaridad. dependiendo de a dónde se adaptara, ¿no? Al contexto y a los estudios y demás. Tú dices, madre de mi vida, lo poco que meterán de cambio para que haya 200 y pico definiciones. Ya ves. Yo cuando estaba buscando un poco la forma de definir o de explicar una de esas 200 versiones de estilos comunicativos, encontraba referencias no solo a la comunicación, sino a la comunicación de nuestras necesidades. Ujú, Y en por muchas se ejemplo. menciona tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Efectivamente. Ahora cuando veamos estilos comunicativos, pues veremos también las diferentes formas en las que nos podemos comunicar. Y hoy Ajá. tenemos una sorpresita, ¿no? Ajá. También para nuestros oyentes guay, porque aunque lo pueda parecer, porque nos estáis escuchando solamente a Diego y a mí, no estamos solos. No estamos solos, hay alguien más entre nosotros. Y hoy nos acompaña nuestro buen amigo José. Bienvenido, José. Muy buenas, bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien, bien, ilusionado. Qué bien. José es amigo nuestro desde hace muchísimos años. José empezó conmigo las clases de escritura hace más tiempo del que recuerdo y hoy pues precisamente nos ha abierto las puertas, además de su estudio. Hoy estamos en otro paisaje sonoro. Hoy no estamos en el local de Historia para no leer, sino que estamos en el local de ensayo de Silver Lining, que
que José es tu grupo. Pues sí, esto seguramente tendrá menos glamour que el estudio de los compañeros, pero bueno, es vuestra casa. Muchas gracias. Estupendo. Además ha sido muy guay porque Diego te ha dado la bienvenida y tu respuesta ha sido bienvenidos a nosotros. Nos Claro. estamos todos bienvenidos y aquí estaba el paquete, ¿no? Nosotros lo invitamos al programa y él aquí a la zona donde estamos grabando. Así que todos bienvenidos y bien hallados. Si os parece, comenzamos. Y José, estás aquí por un motivo. Entonces queremos preguntarte qué tiene que ver tú con esto de los estilos comunicativos que queremos hablar hoy. Bueno, pues eso, reflexionando, creo que me lo tendréis que decir vosotros. Pero si tengo que responder yo, Sí. creo que es porque soy como el halcón milenario, que tengo más tiros pegados que Hu, ¿no? Entonces, bueno, he movido en sociopolítica, en empresas, en un montón de colectivos y tal. Y creo que por ahí es donde viene vuestro interés en entrevistarme a mí. Por ahí van los tiros. Nos has contado muchas veces muchas ramas en las que estás movido y situaciones con las que has tenido que lidiar y has demostrado, por cosas que me has contado, ser asertivo en situaciones extremas y también en situaciones más extremas pues has tenido que acabar en otros estilos diferentes, ¿no? Entonces nos queremos hoy aprovechar un poquito de tu experiencia para ilustrar a la audiencia de qué va esto, de los estilos comunicativos. Pues aprovéchense. Muy bien. Cuando hablamos un poco de qué hacer en este programa y buscábamos un poco la idea, el esquema que nosotros teníamos de coger antes el tema y luego buscar a la persona, que luego hemos empezado a ver que quizás si tenemos perfiles que nos gustan podríamos ver a raíz de ahí que hablar con ellos, pero al principio nuestro esquema era tenemos este tema, ¿quién vale? Y con el tema de asertividad la verdad es que lo tuvimos los dos muy claro, ¿no? A mí me ha parecido siempre una persona muy asertiva y pues lo vimos como con mucha facilidad, ¿no? Que colaboraras también en esto, así que genial, que estés contento y que te apetezca. Qué guay. Estilos comunicativos los has introducido y hay una aclaración que a mí me gustaría hacer antes de que entráramos en materia. Cuando hablamos de estilo comunicativo hablamos de tres tipos, de lo que es el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo asertivo. Esto no significa, y aquí mi aclaración, que estemos hablando de personalidad, ni que estemos hablando de algo estable. Los estilos comunicativos los podemos tener todas las personas en cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier situación. No porque yo adopte un estilo pasivo significa que yo soy una persona pasiva o una persona agresiva en otras circunstancias. Esto es algo dinámico, ya no solo eso, sino que es muy difícil establecer delimitaciones rígidas. Están todas muy cercanas. Vamos a verlo más como un continuo, más que como tres puntos exactos y rígidos. Con eso, para hacerlo ilustrativo, sí que lo explicaremos así. Claro, no, vamos a hablar evidentemente de cómo afrontamos conversaciones, ¿no? De cómo transmitimos necesidades o, como hemos dicho, directamente información. También es guay, como tú has comentado antes, cuando has mencionado la comunicación verbal y no verbal, que lo que vamos a hablar no son las únicas formas que tenemos de comunicarnos, que dentro de que podemos comunicar también con el cuerpo, que sería este punto no verbal que ha dicho Diego, o dentro de la no verbal, en el mensaje que te están mandando, el ritmo, el tono, el timbre, todas esas cosas también son importantes. La misma palabra que solo cambie eso, ya también nos está mandando un mensaje diferente, ¿vale? Es decir, que también tenemos mucho rango de comunicación. ¿Por qué nos vamos a quedar? Que yo creo que es importante comentarlo, ¿no? ¿Por qué nos quedamos con estos tres estilos? Porque es una cosa que Diego y yo trabajamos mucho y además una cosa que trabajamos mucho con las altas capacidades, ¿verdad? Cuando necesitamos que conecten más con cómo pueden conseguir del mundo lo que ellos quieren, porque muchas veces ellos manifiestan muchas necesidades, pues enseñarles que hay diferentes formas de comunicarte y que ser asertivo a la larga es una cosa beneficiosa. Entonces, pues son ejercicios que hacemos muy a menudo. Exacto. De hecho, este año en las formaciones que hemos tenido, rara es la formación en la que no hemos hablado de este tema. Sí, totalmente. Bueno, y raro el paciente con el que no lo comentamos también, ¿no? Ya. La asertividad, amigos, es caballo de batalla. Así es. La asertividad vamos a ponerla al final, si os parece, que es un poco como el dorado que queremos alcanzar, queremos practicarlo, pero en el camino de la asertividad tenemos las dos más comunes, las dos en las que más nos movemos, el estilo pasivo y el estilo agresivo. Si os parece, empezamos por el pasivo. Muy bien. Venga. José, nosotros como psicólogos tenemos unas definiciones, tenemos unas visiones, pero tú como no psicólogo, ¿tú qué dirías que es el estilo de comunicación pasivo? Pero yo siempre lo he definido de la siguiente manera. Cuando tú te enfrentas, cuando tienes que actuar consciente y conscientemente de manera pasiva, es porque da igual el interlocutor si lleva o no lleva razón, si quieres convencerlo o no quieres convencerlo, tú lo único que quieres es saltar de esa conversación, de esa situación y implicarte lo menos posible, que te chorree lo menos posible, ¿no? Entonces, como, ¿quieres más patata? Sí, abuela, sí, claro.
yo no quiero patata, pero me va a costar mucha más energía decirte que no y explicarte que sí con una dieta y tal. Al final me como las patatas, ¿vale? Entonces, bueno, yo paso por ahí y soy absolutamente pasivo, da igual mi opinión, da igual mis gestos, da igual todo. Cero problema y que esto ocurra lo antes posible. Esa es, al menos, mi definición no profesional. Está bien, estás hablando de evitar un conflicto con este estilo pasivo. No complicar una situación, de no implicarte y de evitar esfuerzo innecesario, ¿no? Nos transmite también eso de que no merece la pena. En ese sentido, sí, el estilo pasivo va un poco de eso. Es cuando no expresamos realmente las necesidades. Como bien ha dicho José, si yo tengo una dieta a la que tengo que ceñirme por X motivo y no lo estoy verbalizando, no estoy expresando lo que necesito, que es dejar de comer esto, por ejemplo, o comer otra cosa en ese sentido. No expresamos lo que necesitamos, no tomamos decisiones, la decisión la toman otras personas por nosotros. Evitamos al final correr un riesgo o entrar en confrontación. Es lo que tú dices, ¿cómo le explico yo ahora a mi abuela? ¿Qué voy a comer? ¿Qué no voy a comer? ¿Por qué? ¿En qué momento me he dado cuenta? ¿Qué no me he dado cuenta? Y al final es plegarse a lo que hacen los demás. Muchas veces el estilo pasivo incluso se transforma en silencio. No tiene ni siquiera que decir, sí, abuela, échame más. Tu mera presencia, tu mera existencia hace que los demás entren en ese hueco que tú estás dejando. Y al final es evitar llamar la atención. Si tú no hablas, si tú no te expresas, si tú no comunicas, puede que la conversación se vaya a otras personas que estén en otros roles pues más dominantes, más agresivos, o simplemente es como esconderte para que aquello pase lo antes posible. Efectivamente, un buen resumen cuando nosotros trabajamos esto es que con el estilo pasivo nosotros no estamos bien. A la otra persona no la estamos hiriendo de ninguna manera, no estamos interviniendo en su proceso, pero yo no estoy bien. Hombre, un día o dos, en determinadas circunstancias, me da igual porque entiendo que equilibramos y no tiene tanta importancia. Ese día que tú dices, te comes las patatas y oye, ya está, consigues tu vida tan tranquilamente. Pero, como ha dicho Diego antes, la continuidad de mantener este estilo comunicativo y no desarrollar otras herramientas para tú defender tu postura acaba haciendo que tú te sientas quizá menos importante, ¿no? Más invalidado, como que vamos integrando que no importa quizá tanto mi opinión, ¿para qué lo voy a decir si de todas maneras van a hacer lo que quieran? Y potenciar todo ese pensamiento, sobre todo si somos más pequeñitos, pues a la autoestima no la ayuda. Esto se relaciona muchas veces con la tristeza, se relaciona con la timidez, se relaciona con el miedo también, precisamente por todo lo que estás hablando, ¿no? Nos encerramos, nos metemos en nuestra concha y esa emoción es la que está más presente. Podemos pensar que hay indiferencia, pero hay cierto sufrimiento ahí cuando queremos evitar una situación de este tipo. Sí, cuando hay resignación siempre hay un poquito de sufrimiento, Exacto, ¿verdad? exacto. No una cosa dolorosa y diana, pero pasa. Exactamente. Y en ese mismo sentido, como estamos hablando de hablar, de no hablar, Sara ha anticipado antes que no es solo lo que digamos, sino el cómo lo digamos. Cuando estamos en una situación pasiva, he dicho, no hace falta hablar, pero también nos volvemos pequeñitos, nos escondemos entre nuestros hombros, gestos evitativos, no miramos a los ojos muchas veces, no intentamos quitar de en medio lo más posible, camuflarnos en el entorno, nuestra voz también baja, se hace un volumen mucho más suave, mucho más que pase desapercibido. Todo eso es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, nuestra intención comunicativa más allá de las palabras. Claro, aquí hay una decisión consciente, la que nos ha dicho José, de yo quiero pasar esto lo antes posible y digo que no. Pero también hay alguna ocasión en la que no sabemos cómo decir que no. El estilo pasivo, digamos, impuesto. Tú al final, pues como adulto, si manejas una herramienta, tienes unos tiempos, me implico más o menos. Pero cuando estamos hablando de niños, simplemente de situaciones que nos son más incómodas, no sabemos cómo decir ese que no. Entonces, en ese plegarnos a los demás, en ese dejar que los otros decidan por nosotros, puede tener otro efecto, que es que perdamos la confianza en nosotros mismos, que perdamos la seguridad en nuestra opinión, porque claro, si al final los vamos plegando, llega un momento en el que nuestra opinión no está nunca sobre la mesa, nuestras necesidades no están nunca sobre la mesa. Entonces, cabe el cuestionarse, ¿tiene sentido entonces que me preocupe por esto? ¿O tendrá más sentido entonces que me fije en lo que está haciendo esta otra persona, que la veo más segura, más determinada, más confiada, para que decida por mí? Y eso, estirado en el tiempo, es verdad que puede acarrear pues, ese tipo de cambios en la personalidad. Pero como hemos dicho, eso es a largo plazo, ¿no? Seguimos hablando de estilos, pero puede acabar en ese punto. Vale. ¿Te parece si seguimos poniendo ejemplos? Porque es verdad que toda esta parte como teórica para nosotros es muy coherente, pero yo creo que el ejemplo de las papas ha quedado clarísimo, ¿no? Maravilloso. Situaciones que yo veo, por ejemplo, con el perfil con los que nosotros trabajamos, que son jovencitos también, porque esto no ha podido pasar a todos. El bueno que te inviten a lo mejor a una fiesta o una comida y ¿qué queréis de beber? Y de repente todo el mundo pide Coca-Cola. El trabajo que cuesta decir, yo Fanta, por favor, y todo el mundo te mira como es complicado y muchas veces ellos pues asumen que bueno, yo Coca-Cola también, ¿no? Es decir, ese tipo de situaciones pueden parecer tontillas, pero es constantemente, ¿no? Lo que nos va pasando. Claro. El que lo ponemos siempre también, ¿no? Que lo mismo podemos trabajar con este ejemplo, porque es súper novedoso, ¿verdad? Que se te cuele alguien en la cola del Mercadona. Claro. Discretamente, una persona mayor, alguien así despistado, se te cuela.
a veces es muy difícil, no tiene siempre el día, decirle, oye, perdona, no sé yo si te has dado cuenta, pero aquí estaba yo, Sí, que sí, existo, ocupo espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Donde esa también es verdad que nos la refieren mucho. Que además muchas veces correlaciona a esa persona con una persona mayor, ¿no? Sí, porque además muchas veces pasa, ¿eh? Yo creo que eso nos provoca como todavía menos, ¿no? Asertividad, porque es como, bueno, pues pobrecita, ¿no? Como... Yo además recuerdo trabajando esto con un chico que de hecho me dijo que, bueno, que él lo entendía, pero que si era una persona mayor lo dejaba pasar, tendría a lo mejor 12, 13 años, porque, hombre, con el tiempo que le queda de vida, que vaya primero. Y era como, a ver, si está en la cola del mercado, no creo que vaya a morir ahora. Y vamos a relativizar un poco las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también nos sirve. Vamos a poner ejemplos personales. Yo me acuerdo de, como estás hablando de niños y tal, yo me acuerdo en algunos trabajos de la universidad o del instituto, y cuando había alguien un poquillo más determinado o simplemente había más afinidad entre otras personas y yo estaba un poco más al margen en ese grupo, era, vamos a hacer esto, y a lo mejor a mí no me gustaba del todo lo que estaban decidiendo hacer o cómo le estaban repartiendo las cosas, pero yo podía llegar a decir, no, está bien como vosotros lo estáis diciendo, no, me parece bien, como vosotros decidáis, ¿no? Y yo por dentro me estaba rabiando de que ese no era mi rollo, eso no es lo que me apetecía, pero prefería dar un paso atrás y decir, bueno, ya está, no voy a ponerme yo aquí a romper dinámicas de gente que ya lleva más tiempo conociéndose y tal, y a lo mejor llevaban 2 días más que yo conociéndose, que tampoco había más, pero me salían esa resistencia y yo me apartaba de ahí, ¿no? En ese punto. Claro, en la misma línea a mí me pasa cuando tengo que devolver algo. Hay veces que no tengo el día para devolver algo y me lo quedo. Y me he llegado a quedar cosas que al final he regalado porque he dicho yo no las quería para mí. Sobre todo cuando procrastinas mucho, ya lo juntamos, ¿no? Tú procrastinas el ir a devolverlo y al final se te pasa la fecha o estoy justo a punto y ya se junta, aunque me da una vergüenza, que luego a la persona le va a dar igual porque ese es su trabajo. Pero yo en mi cabeza me monto la paranoia de la persona me va a decir, has tenido 3 meses para venir a descambiarlo y vienes hoy. Y yo lo paso en mi mente fatal y digo, bueno, total, no pasa nada. Si yo me lo puedo permitir, ya se lo regalaré a alguien. Totalmente. Y me regaño mucho a mí misma. Digo, no, Sara, devuélvelo si no lo quieres. No te lo quedes. Vivimos en un país donde se vota por inercia. Yeah. Se vota por actitud no de pasotismo, sino de yo para qué voy a discutir, para qué voy a entrar en conflicto. O sea, ¿cuánta Claro. gente vota a los partidos mayoritarios históricamente sin haberse leído un programa electoral, sin haber ido a un meeting, en la mesa no se discute de política, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando salen otros partidos y rompen el bipartidismo, una catombe social, porque la gente tenía que demostrar su opinión y tenía que hablar del tema. Claro. No podía decir simplemente, bueno, pues venga, en 4 años voto al otro. Claro. No, hay que implicarse. Y Sí, el implicarse yo creo que ahí fue un detonante en esta sociedad, vaya. Claro, hasta ese momento era algo más emocional o algo más, que ya lo hemos hablado alguna vez, identitario. Mi Como- padre era de esto, mi claro. barrio es de esto y ya está. Como comer papa con tu abuela, es que Claro. era algo que se hacía y ya está. Y no se planteaba una alternativa. Claro. De hecho, hay estudios que hablan de que en cultura en la que lo social es muy importante, como la nuestra o como Japón, ¿vale? Que aquí nos metemos los dos países en el mismo saco, pese a lo diferentes que somos, se utiliza mucho más el estilo pasivo y está mucho mejor visto que en otras sociedades que son más individualistas, como hemos hablado de Alemania, de Austria, de Holanda, que para ellos es mucho más importante tener la información clara. Nosotros, por no romper ese orden social, nos agarramos mucho más a eso y como que está bien visto. De hecho, hay una frase que es el calladita está más guapa. La frase tonta. Hombre, claro. Que con esa frase abrimos otro melón que no estoy hoy para abrir. Pero claro, va totalmente por ahí. Tiempo pondrá cada uno en su sitio, que también es otra, ¿no? Mejor no hablar, mejor no implicarnos y que ya las cosas se resolverán, ¿no? Oye, que el karma se encargue, que estará muy de moda también como actitud pasiva, ¿no? En general. eso Hay que es. ver esto tal, ¿no? Yo veo, además, me encuentro además un montón de familias ya que se lo explican a sus hijos. Sí, pero tú no te enfades con este muchachito en clase porque ven que te voy a explicar lo que es el karma. Pero no pasa nada, porque luego el karma y digo, qué bien, karma es amigo tuyo. Claro, Carmanuel, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces es verdad que toda esta parte es una comunicación bastante pasiva que tenemos. Así es. Muy bien, oye, pues muy buenos ejemplos, ¿eh? Estamos poniendo como que puede ser algo malo, pero también como que puede ser algo satisfactorio. Es decir, hemos dicho que nuestro dorado es la asertividad, pero el evitar ese problema con tu abuela no tiene por qué ser algo malo. El dejar pasar a esa muchacha, a esa mujer, la cola de supermercado, pues a lo mejor te está ahorrando otro disgusto o otra cosa, que Sí, tampoco sí. es para tanto. Nada, ¿no? como forma puntual, que es lo que he dicho antes, está Eso muy es. bien. Son todos estilos válidos que podemos utilizar en determinado momento. Lo que no podemos es hacernos fuertes y, como he dicho, que al final acabemos en este mini resumen de que el otro no vea alterado en absoluto su proceso y yo constantemente no me estoy sintiendo bien con lo que está pasando porque no me manifiesto. Así es. A nivel cerebral, chicos,
que sepáis que cuando utilizamos un estilo de comunicación pasiva, nuestro lóbulo prefrontal, que es el de la planificación, el que siempre decimos que es el director de orquesta de nuestra cabeza, un poco el que pone todo en orden, baja la actividad muchísimo. La que se dispara es la amígdala, sobre todo por las situaciones de miedo y de ansiedad que supone. Y hay muy poca dopamina y muy poca testosterona, que son hormonas relacionadas pues, con la activación, con la determinación, con el imponer tu actitud. La defensa, ¿no? Exactamente. También. Y por supuesto muchísimo cortisol. De todos los estilos que hay, es el que más cortisol segrega. Curiosísimo también ese detalle, ¿no? Sí. Fíjate, por todo el malestar que yo estoy Claro. teniendo por dentro, por cómo me cuesta contener las propias reacciones, ¿no? Pues entonces lo mismo no es tan bueno, ¿eh? Hay que reducirlo a lo mínimo. Sí, sí, Es verdad sí. que hemos dicho, oye, bueno, puntualmente las menos veces que puedas. Así es, sí, pero Si como te te tienes pongas... que plantar, ahora te vamos a dar herramientas para que le digas a tu abuela, José, más papas no. José, ¿qué piensas tú que es el estilo agresivo? ¿Cómo podrías explicárnoslo? Bueno, pues vuelvo a definiciones mundanas, ¿no? Ujú. Porque para las definiciones chulas ya estáis vosotros. Al igual que el pasivo era independientemente de mi opinión o la de mi interlocutor, pues aquí igual. Yo quiero imponer mi opinión, yo quiero mi hamburguesa con picante y si tu restaurante no tiene picante es tu problema, no es el mío. Y me pondré borde y chillaré o tendré una actitud molesta, agresiva, dicho sea de paso, y forzaré la situación para que se me haga caso, para que se me escuche, para que tú no hables, para que la opinión del resto quede por los suelos. Exagera un poco, puede ser mucho más liviano que esto, pero en definitiva es eso, es mi opinión por encima de la tuya, mi actitud por encima de la tuya. Vale. Sí, sí, en ese sentido. Esto de los estilos comunicativos, hemos dicho que el pasivo no expresa sus necesidades, quedan ocultas sobre las de las demás y claro, quedan ocultas por personas que utilizan estilos como este, como el agresivo. Mis necesidades son lo primero. Lo que yo necesito está por encima de tus necesidades, del respeto, de la educación, de cualquier otra cosa. El ejemplo del restaurante es muy claro. No lo tienes, el problema es tuyo. Yo no puedo decir, pues pido otra cosa. ¿Cómo que voy a pedir otra cosa? Si yo lo que quiero es mi hamburguesa Angus. Pero sí que está este punto que es hiriente. José le ha llamado agresividad, pero es que no me importa hacer daño. Incluso mi intención es hacer daño, ¿no? Hay ocasiones que somos más o menos conscientes, pero el daño está ahí. Que vaya mierda de restaurantes que tienes. O cómo vas a abrir un sitio si no tienes este recurso. O vaya tontería estás diciendo. Y seguimos recalcando que lo importante no es si tenemos o no razón, es cómo estamos expresando esto. Lo mismo, pues tú estás en la tuya o lo que dice Diego, pues está llevando razón, ¿no? ¿Cómo vas a abrir un sitio verdaderamente sin... Vale, lo que nos quedamos con la manera, ¿no? Tenemos de expresarlo. Que José ha dicho, lo mismo me estoy pasando. Es un rango, lo mismo te has quedado hasta corto. Hay gente que tiene unos perfiles de comunicación agresiva, como tú bien has dicho, totalmente invalidantes. Tu opinión queda por el suelo y además tienen una actitud física, comunican también no verbalmente, con los movimientos que hacen, el tono de la voz que tienen y hacen que tú te sientas totalmente pequeño y es como, bueno, pues ya está, ¿no? Claro, bueno, estáis hablando de una forma u otra que al final critican y amenazan. Ujú. Obligan, imponen, dominan, humillan. Son reacciones que además son impulsivas. Tú no ves el proceso por el que esta persona ha decidido comportarse así. Son cosas reactivas. Son cosas que en un momento dado hace un clic ahí, algo que te toca, algo que es tuyo, algo que es importante y se disparan. Y claro, también es muy difícil, ya que hablamos de comunicación, es muy difícil comunicarse con una persona así en esos términos, porque está en un punto emocional muy diferente al que recibe eso. Si no quiere escuchar, ¿no? Exacto. Lo que quiere es conseguir. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo consigue. Pues vamos a hablar del asertivo, pero es que el agresivo precisamente muchas veces se utiliza porque es lo que acaba llevándote a eso. A lo mejor en el restaurante acaban yendo a la tienda de al lado, compran el picante y por lo menos para que te quede contento lo hace. O te mueven de mesa, o te cambian de sitio. O en casa la madre, el padre pega 2 voces para que el niño haga la cama, pues quizás finalmente acaba haciendo la cama. ¿Pero a qué precio? Este es el tema del estilo agresivo, que se consiguen las cosas. En el resumencito no corto que podemos hacer, un estilo en el que yo obtengo todo lo justo, el contrario del anterior. Yo obtengo todo lo que quiero, pero la otra persona se ve muy afectada en el proceso, la estoy hiriendo muy probablemente, ¿no? En ese proceso. Fijaros que en el otro soy yo la que lo pasa mal y los demás están bien, mi abuela está contentísima, yo me como las patatas y sin embargo en este es al revés, mi abuela la pobre estaría llorando porque yo le he gritado y le he dicho, abuela, que te he dicho ya 50 veces que no quiero más nada.
Y la abuela pues se va diciendo, uy, está alterado hoy, ¿no? Oye, déjalo. Exacto. Deja a José. Bueno, en una casa normal estaría el abuelo por detrás diciendo, pero ¿no te ha dicho el niño ya 50 veces que no quiere más patata, María? ¿Qué pesada está? Pobrecita. Y ya esa María, la abuela. pobre, y José allí sin patata. Al final terminas tú haciendo otra sartena de patata para que esa mujer no llore. Exacto. ¿Qué pasa? El problema es que no me las comas si yo tengo mucha hambre, abuela, yo tengo. Ahora me está entrando. Has dicho, Sara, la palabra invalidad. No solo no las quiero, sino ¿cómo se te ocurre ponerme patata? Te lo he dicho ya 50 veces, que una invalidación grandísima, ¿no? El hacerle ver a alguien que le ha repetido tanto las cosas que no se sigue sin enterar, que es tonta, ¿no? Que cómo llegamos a esto. Claro que es a voces. A lo mejor no simplemente es el grito, pero se eleva muchísimo el tono, es más irritante, es más doliente. Y se utilizan los sarcasmos también. Esto ya se podría otro estilo, que es el pasivo-agresivo, pero la persona agresiva también utiliza mucho el sarcasmo. Y puede parecer que está muy tranquilito, pero suelta unos bombazos y suelta unas pullas, que hombre, que son muy hirientes también en ese sentido. Y por supuesto los gestos. Esa persona del restaurante que hablaba José ya no solo gritará, sino que moverá los brazos y levantará el pecho, así, ¿no? Y el cuello y Sarabé, un poco el efecto pavo real, ¿no? Mientras más visible y mientras más estridente, más caso me van a hacer en ese sentido, ¿no? Efectivamente. ¿Qué circunstancias hemos podido vivir en los que hayamos experimentado esto? O nosotros o por fuera. Es que el estilo agresivo me pega súper poco. Claro. Yo creo que a todos los que estamos aquí, yo creo que todos los que estamos aquí quizás hayamos escogido antes ser pasivo Sí. que ser agresivo, ¿no? El decir, mira, me aguanto, pero yo no me voy a comportar de una manera que no me gusta, ¿no? Que no me estoy sintiendo bien. Pues yo me voy a desnudar ante vosotros. Genial, lo mismo nos inspira. Lo mismo vemos tu metida de pata y decimos, hostia, yo también he metido la pata ahí. Lo peor de todo es que yo lo hago conscientemente. Canalizo mi estilo agresivo con una institución muy concreta que no voy a decir cuál es. Sí. ¿Vale? Tú ya lo Yo lo sabes, sé. ¿no? Y cuando yo estoy muy frustrado por haber sido pasivo con otros contextos que no me ha quedado otra, yo acudo a esta institución que siempre puedo acceder a ella por algún motivo y la pobre persona que le toca escucharme leer mis correos lo paga. Yo quiero decir que después me siento mal, pero en ese momento sale una energía que estaba puesta en otro sitio. Sí, Entonces, sí. por eso Porque tienes muy fundamentado también que se lo merecen. Sí. Y entonces eso también, ¿no? Te calma luego. Sí, veo que no tiene sentido esa institución. Es decir, yo me busco también. Esa persona no se merece que yo le hable así, ni que yo le plantee cosas que son imposibles, que lo hago algunas veces, cada vez menos. Pero lo hago así y suele ser por compensación, porque me siento mal por otra cosa y lo pago con otra. Que también esto, bueno, nos puede servir porque muchas veces es por culpa, es por frustración, por lo que acabamos comportándonos de esta forma. Yo, por supuesto, me muevo mucho más en el pasivo, es así. Pero bueno, este momento es así. Pero ¿cuántas veces una persona al final termina siendo agresiva con el que fue agresivo primigeniamente? Claro. O sea, muy pocas. Claro. Muy pocas, ¿no? Ese sentimiento de justicia y tal, en las pelis guay, pero en la vida real... Te comen una persona así, ¿no? Sí, bueno, y después, yo por ejemplo he trabajado muy poco, pero he trabajado de portero, ¿no? Fiestas y tal. Y tienes que entrenar también ser agresivo. Claro. Porque si no se te va la olla, es crear reacciones que tú después, como tú has dicho, ¿no? Hostia, después me siento mal por esta persona tal, ¿no? Es algo viral, es algo, visceral. Es algo que nadie controla, vamos. Así Sí, es. pero me ha gustado por donde te has salido, ¿eh? Porque verdaderamente esa comunicación y ese estilo agresivo es muy viral. Se contagia con mucha facilidad, Bueno, claro. ¿verdad? Porque la gente se une también. Así de repente estamos exigiéndonos, gritándonos, tratándonos mal. Cuesta mucho que alguien entre y no se una también a ese rollo. Que ¿por qué me hablas así? Oye, que tú me estabas hablando así primero. Es el típico, que yo no te estoy gritando, ¿no? Claro, porque es que eso, que verdad, muchas veces que te contagias, ¿no? No te acabas dando cuenta. Claro. Hombre, a nivel personal, sobre todo siendo más joven, es más regañona. A lo mejor tiene un estilo más agresivo a la hora de regañar cuando algo no se ha hecho como yo he querido. Y es como, vamos, esto no es lo que te he pedido. ¿Sabes? ¿Qué te pasa? Quizá cosillas así sí que me han podido ¿Tonto? pasar a mí. Yo el tonto no, soy más sutil, te pongo mala cara. La cara de tú ya estás entendiendo mi valoración, ¿no? Igualmente muy dolorosa. Entonces esa comunicación no verbal. Claro, es la cara de igual, reconocer que soy tonto para ti, ¿no? Tengo efectivamente, cara de que tú eres tonto, ¿no? Efectivamente. Otra vez lenguaje no verbal, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso te digo, quizás abiertamente, pues no, pero quizás con gestos, con cara y demás, sí, a lo mejor sí tengo un perfil más agresivo. En Qué ese paradoja, sentido. porque ponen la cara, reconozco que soy tonto, digo, tan tonto no seré que estoy reconociendo esto, ¿no? ¿Ah? Ah, o no estamos hablando de las mismas cosas, Claro. ¿no? También. Hay que ser, precisamente aquí hablamos que no hay que ser ni listo para todo,
ni tonto pato, ¿no? Así Que hay es. muchos perfiles. Antes os estaba hablando en mi cuña de estudio, entendiendo que sociedades, unos son un estilo mejor visto que otro, más sostenido. He encontrado uno en el que habla que en los entornos que son competitivos, el estilo de comunicación agresivo es mucho más valorado y que obtiene mejores resultados. Hombre, claro, por supuesto. La industria del marketing está llena de Claro, eso, ¿eh? joder, el mundo de las inversiones, ya con el rollo de somos tiburones y se premia, ¿no? Esa agresividad. No sobrevive. Volvemos a hablar de cómo puedo yo mantener este nivel de activación durante tanto tiempo. Si yo soy una persona que me puedo meter en esto, me meto hasta las últimas consecuencias. Pero como yo tengo unos pocos de principios, yo tenga las tripas más o menos sensibles, yo salgo de este mundo. Entonces, claro, al final, en efecto, un sitio de tiburones, de leones y que sobreviva el más fuerte. Y es verdad que las verbalizaciones son duras. ¿Verdad que nosotros vemos muchos entornos, como cuando hemos hablado, por ejemplo, del mundo de la cocina, que también hay una comunicación agresiva y pasivo-agresiva en esos mundos increíble? Tienes que asumir que te hablan mal directamente, Sí, ¿no? sí, Te sí. podían expresar esto con educación, pero te lo están diciendo fatal también. Y lo mismo, es un entorno en el que, independientemente de lo que pensemos los psicólogos, está valorado, ¿no? Por lo menos no se está criticando, que eso se haga y la gente agacha ahí la cabeza y sigue para adelante. Y como ha dicho además José antes, no solo puede que se te pongan agresivos, sino que acabas teniendo ese perfil tú también. Yo trabajé unos cuantos años en un centro de desintoxicación, de drogodependencia. Y recuerdo que la premisa que me dieron es, no con esas palabras, pero estilo agresivo. Yo tenía un grupo de adolescentes y yo había visto otros grupos, cómo funcionaban. Entonces, claro, esos fueron de mis primeros trabajos como psicólogo. Entonces, yo me recuerdo siendo agresivo, agresivo tal como me veis, ¿no? Pero es verdad que en una posición de decirles cosas a los muchachos incómodas, desagradables, quitarle valor a lo que me estaban diciendo. Tuve nada más con una sesión así cuando salí digo, esta movida no tiene nada que ver conmigo. Pero precisamente me mimeticé con ese ambiente y con esos valores, ¿no? Qué feo. Muy feo, muy feo. Sí, ya, por supuesto, la historia dice que ya me salí de eso, ¿no? Pero Sí. Tenemos pruebas de ello. Pero qué feo, ¿no? Que en esos entornos haga falta ser así. Insistimos que puntualmente tampoco es un estilo negativo de por sí, que en determinados momentos o en determinadas circunstancias, me gusta mucho el ejemplo del servicio militar, siempre con ciertos márgenes, pero en momentos sobre todo del pasado que verdaderamente ha habido que pasarlo muy mal y poner a la gente muy en fila y conseguir que sobrevivieran, pues también entendemos que bueno, que te dan una voz y esa voz te activa o te dicen las cosas en un momento dado mal y como que te concentras de repente y eso también puede ser útil, ¿no? En determinado momento. En ningún caso con niños ahora, la sociedad que vivimos, no tiene sentido porque hay muchísimas alternativas, pero entre adultos entiendo que haya entornos en los que puntualmente pues también, ¿no? Pueda servirte de utilidad. ¿Y habéis tenido vosotros, cuando estabais en el colegio, en el instituto, profesores que han sido agresivos con vosotros? ¿O que Hombre, hayáis visto comportamientos así? Claro. Sí, claro. Yo me crié en los 80. Estilo Lo más agresivo normal del mayoritario, mundo. exactamente. Eso era la corriente pedagógica, ¿no? Sí, Que sí, directamente sí, tu profe te dijera subnormal. Exacto. Siéntate subnormal. Cacho carne era, Exacto. era el... ¿Y ese era el tuyo? Sí, aparte fumaba y te tiraba las colillas al pecho, vamos. Bueno, Era- más agresivo cuando te dicho, estabas quedando corto, te dicho, vaya, podía haberte pasado ahí Sí, todo un directamente. señor, vale. Sí. Qué barbaridad. Y seguimos escuchándolo, ¿no? De una forma mucho más velada, mucho más suave, porque por suerte estas cosas se detectan y se ven antes, pero nosotros que estamos en el contexto de colegio o instituto todavía se ven algunas cosas que, madre mía. Sí, ahora quizá también se juega mucho más con las palabras y los tonos. Entonces yo sí tengo algunas veces, a lo mejor algunos niños que sí que me comentan, que algunos profes, que la típica palabra, el último fue que su profe le decía figura. El tono no es Claro. de genio, ¿sabes? El tono no es de sino tú, figura, siéntate. Cosillas así y cuando precisamente estábamos trabajando estos estilos y buscamos un ejemplo confuso. Decía alguien que te resulte confuso cómo te está transmitiendo las cosas. Y me puse esto, claro, no nos alarmamos, pero yo pensé, figura el profesor. Vaya, que se dedica a decir eso de esa manera. Bueno, Joder. Sara, ¿cuántas veces te han dicho, venga, guapa? Hombre, bueno, pero todos los días. Si yo voy a tomarme un café y soy una reina. Directamente. Un café real, como poco. Pero traen a caballo, ¿no? Desde luego. Los piropos con veneno, ¿no? De Sí. anda bonita. Digo, lo de jefe, no sé qué. Es que la sociedad española es verdad que está muy mal acostumbrada a hablarse entre nosotros. También hay mucha impunidad con este Sí. hablar agresivo, formarse agresivo. Sabes que el otro no se va a levantar y te va a meter un tortazo. El día va a pasar y tú vas a ir a otras cosas y ya está. Entonces lo tenemos muy normalizado. Tanto José como Sara, sobre todo últimamente, ¿no? Habéis trabajado en el extranjero con personas que son de otros países, de otra cultura diferente a la nuestra. ¿Os habéis encontrado en alguna ocasión conductas agresivas de este tipo diferentes a las que nos podemos encontrar en España? Y claro, intenta cruzar tú un carril bici en Holanda sin mirar. Te fusilan.
Directamente. Sí, no hay explicación previa, no hay... Oiga usted, señor Guiri, aquí la prioridad de la bicicleta. No. Tú tienes que saberlo y ellos van a 200 por hora, no, pero 20 kilómetros por hora, una bicicleta, un holandés de 2 metros 10. Pero cuando estuve con mi madre, que la llevé, se asustó muchísimo, porque no había respeto humano, ¿vale? Las Claro. normas por encima de todo, ¿no? Sí. Bueno, en muchas zonas de Asia, como Tailandia, Vietnam y demás, tema de los templos. Bueno, yo pensaba que algo malo me iba a pasar, me iban a detener, yo había hecho algo muy terrible porque no me había cubierto cierta parte al entrar y era un atentado, lo que yo estaba haciendo. Igual, soy una persona turista, en ese templo en concreto no estaba el típico cartel, precisamente al no verlo no le di mayor importancia, no había nadie por allí y de repente, Miss. Y yo además, creo, Miss, ¿qué? Algo se ha perdido. O sea, yo estaba en otro punto también y entonces lo mismo, pero no me lo dijeron con habilidad ninguna y además luego nos echaron. No fue oye, no han sido buenas formas, pero es que hacía falta que te pusiera. No, es que y fuera, ¿no? Directamente. No había segundas Y yo oportunidades, estaba pues como ¿no? tu madre con lo de, yo no lo vi venir, salí blanca diciendo, vale, pues ya está, ya lo sé, ya tendré que ir cubierta a todas partes. Y que es desconocimiento, que en ningún caso era una falta de respeto por mi parte, vaya, ni muchísimo menos, las demás no tuve problema ninguno. Aunque luego como Diego ha dicho también lo del extranjero, es verdad que últimamente he estado impartiendo más cursos a profesorado extranjero y la verdad es que lo que dentro del aula, incluso trabajando este tipo de ejercicios, tienen ejemplos muy similares a nosotros. Quizás es verdad que hay otras zonas de Europa en las que lo ven esto mucho más en la conducción. Por ejemplo, lo que yo podía poner, el ejemplo de la persona esperando en la cola del supermercado, eso es algo que a ellos no les pasaría. Porque hay personas que son a lo mejor, pues como tú has dicho, de Holanda, o tengo profes de Finlandia, de Dinamarca, de Alemania, de Suecia, se van a colar, evidentemente, eso no les pasa. Pero conduciendo sí, el que no respete mi plaza de parking, que la otra persona no esté respetando la velocidad, todo eso eran los ejemplos que ellos ponían, ¿no? El que esta persona no me ha dado prioridad, me ha molestado y yo tampoco he pitado, tampoco le he dicho nada, o iba a aparcar pero no me he bajado a... De repente, ¿no? Ese tema de conducir era mucho más importante porque vemos que los demás funcionan bien. Pues por cerrar un poco con el estilo agresivo, deciros que cuando estamos en esta situación, la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que se encarga de las conductas impulsivas y las agresivas, está en alta activación. En contraposición, la corteza cingulada posterior está muy poco activada. ¿Y de qué se encarga? De la empatía y de la compasión. Es lo que hemos dicho, ¿no? Cero importancia, lo máximo soy yo, esa es la zona que está regada. No tengo acceso a que me importe, ¿no? En absoluto cómo te estás sintiendo tú. Así es. Y el cóctel hormonal, que yo creo que no hace falta ni explicarlo, es alta testosterona, alta dopamina, alto cortisol y alta adrenalina. Todas hormonas que aparecen en situaciones de lucha, de confrontación, de o tú o yo. Aquí solo sobrevive uno. Sí, de protección también, ¿eh? Es verdad que el estilo agresivo salta cuando te sientes muy atacado, muy invadido. Y hay una cosa, acabas de decir tú eso y se me había pasado. Las personas que se colocan en este estilo suele correlacionar con que tienen pobre autoimagen de ellos mismos. Sí, que se sienten atacados constantemente. De hecho, precisamente era el último comentario que yo quería hacer con respecto a este estilo y es lo difícil que es que una persona que tiene un estilo de comunicación agresivo verdaderamente se dé cuenta que está haciendo daño a los demás. Tienden constantemente a encima juntar con otras herramientas como el gaslighting, ¿no? Y todas estas cosas que ya hablaremos también, a decirte que es que no se te puede decir nada, que es que tú eres muy sensible, que es que no es para tanto. Y es como, mira, de verdad, que es que esto es un estilo que hace daño, que tú todo no lo puedes decir así, que invalidar y gritar y amenazar es una cosa dolorosa. Les cuesta muchísimo. Ahora es verdad, cuando ya dan el giro y lo ven, también la mejora es muy rápida. Pero al principio hay una desconexión muy grande por lo que tú has dicho, ¿no? Y vamos con el tercero de nuestros estilos comunicativos. Vamos con ese dorado que habíamos prometido al principio y es el estilo asertivo. José, vamos a romper el hielo de nuevo contigo. ¿Qué dirías tú que es una comunicación asertiva? De momento estás aprobado, ¿eh? Las otras bien, dos bien. hemos contestado muy bien. Vamos a ver en esta. 2 de 3, ¿eh? Y ahora la lía. Bueno, pues yo lo entiendo como quiero dar mi opinión, pero quiero además que tú me entiendas. Otra cosa es que estés de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Pero al menos quiero que tú sepas de lo que yo estoy hablando, de por qué lo estoy diciendo, y que no es un ataque ni mucho menos, simplemente estoy firme en mis convicciones, en mis pilares. Yo soy de izquierda y me da igual lo que opine el resto de la humanidad y yo lo voy a reflejar así, sin atacar y sin venirme abajo.
Hay una importancia en poner mis valores sobre la mesa, defenderlos, no sentirte ninguneado por ellos, pero estas son mis necesidades. Podemos hacerlo con ellas o no, pero yo te las digo. Y en ese camino, integrarlas de los demás, por lo menos escucharlas y no opinar siempre desde la mía, el yo. Claro, es igual, insisto, en resumen cortito, fijaros que en este estilo ya importamos las dos zonas. Ya yo estoy intentando validarme a mí, expresar lo que siento, pero no me dejo al lado como el pasivo, pero ya el de fuera tampoco es el que lo pierde todo, el que se ve afectado. Ya es que como para mí también es importante que tú escuches lo que yo tengo que decir, te vaya a servir, vayamos a estar de acuerdo o no. Para mí es importante también comunicar esto, independientemente del resultado, pero ya te hago formar parte de esa situación. Ni te ataco, ni me escondo, ¿no? Ni me protejo de eso solo. Entonces, ¿por qué nos gusta? Porque es el más equilibrado. Si en realidad cuando Diego y yo lo explicamos nunca hablamos de la panacea de ser asertivo, sino que es la más lógica, es la que ninguno se siente mal o por lo menos no tenemos esa intención a conciencia de yo guardarme o de herir al otro. No, ya hemos dicho que las excepciones nos van a pasar aunque no queramos, como ha explicado Diego, cuando el agresivo a veces te comunicas así porque estás ya hartillo, ¿no?, de lo que está pasando. Pero en general es verdad que es el más lógico y el más equilibrado. Y sobre todo el más eficaz a nivel comunicativo. La persona Totalmente. asertiva es la más clara, la que menos se anda con rodeo. Muchas veces se dice en la cultura popular que la persona asertiva es la persona suavona, la que da muchos rodeos. No, es un estilo quizá de pasivo. El no ser claro, el da la circunvalación, pero la persona asertiva es clara, es directa, y no por ello, no por ser directa o por ser firme, significa que sea agresiva. Es un estilo, como decimos, la intención es eso, y no me dejo guiar por la emoción que estoy experimentando en este momento, la pongo sobre la mesa, pero si es enfado, no dejo que el enfado sea el que me lleve la palabra, o que no sea el miedo el que me venga de las tripas a hablar en este momento. Lo pongo, lo coloco y te lo expreso. Respeta, sabe decir que no, que en ninguna de las otras estaba en este punto. Escuchan, como bien ha dicho José, y busca el diálogo. No simplemente escucho, sino lo provoco. A ver si podemos llegar a un punto común. Y provoco oportunidades precisamente por esto de quiero escucharte y tú me vas a escuchar a mí. Quizás de las dos salen cosas que no nos habíamos planteado desde el principio. Que los otros dos estilos no se lo planteaban. Reconoce el derecho a expresarse y también las personas que se comportan de forma asertiva se hacen responsables de lo que hacen. Porque eso verdaderamente sí que vuelve una comunicación muy eficaz. El que tú seas capaz de decir, cierto que esto no ha ido bien, vamos a hablarlo. Nada más que eso, ¿no? Eso ya es responsabilizarse. Para responsabilizarse no hace falta ponerse de rodillas delante de nadie, simplemente asumir y continuar con lo que haya pasado. Si vamos al ejemplo que dijo José de las patatas, pues claro, el ser asertivo en ese momento es: abuela, gracias por la cocina, gracias por todo esto, yo ahora mismo estoy pasando una dieta y las patatas me sientan mal. Aquí vendría la segunda parte. El que nosotros seamos asertivos no garantiza el éxito seguro de la... Porque el otro a lo mejor no está también asertivizando. Exactamente. No, de hecho es posible que no lo haya practicado, que es la mayor frustración de nuestros encantadores niños y niñas y adultos y adultas cuando trabajamos ser asertivos. Todos vienen la siguiente sesión diciéndote: joder, Sara, es que no sirve para nada. Es que yo lo intento hacer bien, pero si los demás lo van a hacer mal, pues entonces, ¿para qué lo intento yo hacer bien? De frustración máxima, ¿no? Porque cuesta un señor esfuerzo, sobre todo al principio. Es muy difícil gestionar eso, sobre todo a la hora de comunicar necesidades. Bueno, venga, vamos a hacerlo bien. Entonces es verdad que genera mucha frustración. No es una varita mágica y de verdad que requiere práctica, práctica y práctica. Al principio se sufre un poco más porque nos cuesta muchísima energía, hay mucho agotamiento mental en el esfuerzo de ser asertivo, pero luego de verdad que son como actividades que al hacerlas mucho van siendo cada vez más sencillas y acaba saliéndote de forma muy natural. Estamos hablando que ser asertivo es eficaz, pero ¿qué otras ventajas puede tener ser asertivo? Mejora mucho nuestra autoestima, Vale. Por ejemplo, porque al yo comunicarme yo me siento bien conmigo y al respetar a la otra persona estoy bien con el medio. De hecho, ser asertivo tiene este punto que tú nos comentabas en uno de los programas anteriores, que era muy guay, que era el de la egosintonía. Cuando yo soy asertivo, estoy en sintonía con mi propio yo, porque me estoy expresando. Y además lo estoy haciendo de una manera en la que yo me siento bien, me siento orgulloso de mí, porque he expresado mis necesidades con educación, o quizá incluso pues hablando bajito, pues porque tenemos aquí a una persona que le molesta más, o lo estoy haciendo con una educación especial, pues porque una persona mayor me va a dirigir a ella pues con más educación que lo haría con mi colega de mi edad de toda la vida. Entonces, me adapto al medio y también siento cierta satisfacción por cómo lo estoy haciendo. Me siento buena persona, buena comunicadora, por lo menos en mi caso, ¿no? Quizás no todo el mundo conecte tanto con eso, pero incluso en las situaciones en las que yo pierdo y no salgo con mi varita mágica ganando, digo, pero yo lo he hecho de puta madre, ¿sabes? Yo he dado lo mejor de mí, me he comunicado como he podido y esto es lo que hay, pues nada, pues ya sacaré otras herramientas para gestionarlo, pero a nivel comunicacional me siento muy bien. Y a nivel puramente egoísta,
te ahorras toneladas de cortisol y un montón de hormonas malignas. Bueno, que has por dicho, supuesto, ¿no? por supuesto. Ahora cuando Claro. nos diga lo que tenemos, espero que no tengamos cortisol. Bueno, lo que hablan las investigaciones está como en contraposición con la otra, que aquí son quizás las mismas hormonas, los mismos neurotransmisores, pero en unos niveles mucho más equilibrados. Y es lo que tú dices, claro, cortisol aparece también, porque ser asertivo es un esfuerzo. Por la activación, ¿no? También. Claro. Y aquí el lóbulo prefrontal está muy activo porque estamos decidiendo las palabras que queremos utilizar. Entonces Sí. ese esfuercito, bueno, pues genera esas cosas. Ya como bien dice Sara, si vamos practicando eso se va rebajando. Pero el ser claro, por lo menos volvemos a nuestra cultura, ser claro y ser directo sin ser ofensivo es un esfuercito. Y luego podemos tener también diferentes estrategias para ser asertivo. Yo a lo mejor en la situación que se me da, ¿no? También con abuelas o madres o tías o madres de otras personas, como la madre de Diego con el tema de la comida, también hay veces que yo sí soy un poco más suavona y es como, ay, Sarita, ¿quieres tal más? Digo, ay, ¿tú sabes lo que yo quiero de verdad? Las 2 manzanas de postre. Digo, ya deja hueco, ¿vale? O yo sí que tú has preparado una fresa que digo, es que yo eso ya es lo que yo quiero. Entre la risa y el tampoco más suavona también meto la idea y al final yo me estoy expresando y la otra persona va diciendo, qué bruja, ¿no? Que es lo que me dice tu madre, qué bruja es Sara. Claro. Esto es un poco mi magia, ¿no? Pero igual, porque yo tampoco quiero un conflicto y intento hacerlo de una manera que también sea sana para mí, porque si no estoy todo el rato, ¿no? Y ahora ves cómo le digo esto y si no se lo toma bien y si demás, sé que con humor yo también lo voy a hacer mejor y a estar más relajada. Claro. O si tú recuerdas alguna situación de la que tú te sientas especialmente orgulloso, lo que tú dijeras, esta me costó ser asertivo en esto. Pues mira, hace unos años trabajé en un sitio horripilante de programador informático sin contrato. No se lo recomiendo a nadie. Y llegó un momento en el que el supuesto jefe, uno de estos grandísimos empresarios de España, pues decidió no pagarnos. Ah, El hombre se puso muy agresivo, tenía dinero, de que le habían estafado, bla, 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 y que encima nosotros teníamos parte de la culpa, ¿no? Por el programa que estábamos gestionando. Entonces yo me levanté tranquilamente, y un tío grande, pero es que mis compañeros me sacan una cabeza. Entonces yo era el más chico de la habitación, lo cual eso... Ya dice mucho, ¿eh? Ya dice La mucho. gente no te está viendo, pero ya dice mucho. Mi interlocutor era una persona de 70 y tantos años, no llegaba a 1,60 m, entonces la situación podía ser muy agresiva. Pero yo mantuve la calma cual ninja y le dije, mira, digo, o cobramos nosotros o vas a cobrar tú. Este es el sistema, ¿no? Claro, aquí no hay más. Entonces, claro, pudo parecer una agresividad brutal. Pero no, eso fue, vamos a negociar y vamos a llegar a un entendimiento. Y el hombre pagó a los 10 minutos, ya estaba extendiendo un cheque, vaya. funcionó entonces. Sí. Claro, pero es lo que dices tú, con mucha más asertividad, porque incluso hasta una amenaza también se puede hacer con cierta sutileza y sin que tengas que perder cierto respeto, cierta posición. También puedes decir, aquí pueden pasar 2 cosas, que además hay mogollones de peli que nos dan ejemplo de eso, ¿no? También un poco por coger fondo. Las pelis podemos aprender un montón de asertividad, que las pelis chulas, pero bueno, me puedo marcar mi momento también. Entonces tú lo explicas así, también es una situación dura. No estamos hablando de decirle eso al de la cola del Mercadona, sino una situación evidentemente ya de una falta de derechos también, en la que uno precisamente en esos momentos hay que dar ese paso adelante con las mejores formas posibles. Por supuesto. Ya está. También se ve que el hombre no entró en más agresividad. No. La verdad Porque es si que no, al final quizá hubieras tenido que hacer algo que quizá no estaba tan a gusto, mejor una voz o cualquier cosa así, ¿no? O los demás, los más una cabeza, pues lo mismo hubieran tenido otra respuesta también, ¿no? Claro. Dice, situación muy difícil. Sí, muy difícil. Y ya otra anécdota un poco menos agresiva fue cuando yo estaba en colectivos sociopolíticos. Y fue cuando empezó el mundo del veganismo a llegar a España. Y en concreto Andalucía. Eso era no tabú, pero era un tema de risa, de chascarrillo, de no respeto exacto, alguno. de poco respeto. Y por inercia social, pues yo me encontraba en eso, la gente vegana, pero no lo entendía. Para mí era como un chispazo craneal. Y tuvimos cientos de conversaciones con colectivos veganos para llegar a intentar entender su manera de pensar, qué es lo que proponían y tal, ¿no? Y eso para mí fue mágico, porque me enseñó a decir, vale, yo estoy aquí súper asertivo, no, tu opinión es una chorrada. Y al cabo de los meses, de tanto debatir, de tanto plantearte tú mismo tus ideas, porque para ser asertivo tú tienes que tener claras tus ideas, si no estás tirando un dado y defiendes la opinión según la tirada, ¿no? Y fue esos meses los que a mí me sirvió un montón, vamos, a lo largo de mi vida de lo mejorcito, para entrenar esa asertividad, para decir, vale, yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya, nos vamos a tirar aquí 3 meses, ping, y con muchas personas, de muchísimos tipos, jóvenes, mayores, veneros y tal, ¿no? Y para mí eso fue mágico, así que invito a que la gente, si quiere practicar, que debata, que el debate no se lleva en España y es un rollo.
Y que busque conocer, ¿no? Claro. Que pregunte y que escuche por lo menos sin prejuicios, por lo menos con la actitud de quiero derribar los prejuicios, quiero ver qué parte de lo que tengo me cuadra, qué parte es una película que me estoy inventando, pero informarse. A nosotros nos pasa mucho, por lo menos ya hablo por mí, pero la nueva sexualidad de que nos estamos encontrando y que las nuevas formas de vincularse, las nuevas formas de reflejar tu identidad sexual, que muchas veces no las comprendemos. Cuando nos vienen adolescentes, jóvenes a consulta y nos hablan de bisexualidad, pansexualidad, poliamor. Poliamor, que son cosas que, claro, desde el resorte nos puede salir, que esto en mis tiempos era más sencillo, ¿no? Pero es verdad que la actitud que estamos llevando en esto es, venga, contarnos de qué va esto, porque yo no tengo ni idea y a lo mejor estoy criticando algo que es súper importante o que es algo que, bueno, que para ti es un pilar y que yo no tengo por qué cuestionar. Que es generacional el rechazo o la incomprensión, pero por lo menos abrir la puerta a que nos cuenten, a que entendamos por lo que ellos están pasando, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad que es un tema muy candente, que lo mismo hablamos de él en algún punto, ¿no? Porque con nuestras altas capacidades se ven a veces también muy influenciados por todo este tipo de cambios y como van buscando pertenencia, pues nos damos también a veces un poco las narices con este tema y nos hemos tenido que formar, hay que buscar cosas y hablamos mucho entre nosotros para ponernos al día, ¿no? De mira, hemos estado trabajando esto, me han comentado tal, yo he leído esta otra cosa. Entonces ahí, pues también. Y la mayor asertividad ahí es escuchar. Bueno, voy a ver cómo esta persona lo está sintiendo y ya a partir de ahí pues quizás lo podemos conectar, ¿no? Eso es. Quizás no es un tema en el que a mí me requiera demasiada asertividad. Sí, yo en general lo que tiene que ver con la tolerancia a todas estas novedades, los cambios y demás, bien. Yo quizás el ejemplo que pondría para mí dentro del trabajo que nosotros hacemos es el ser asertivo cuando estamos trabajando con adultos y estamos reconociendo claramente que hay negligencia hacia los niños. El no poder ser agresiva ahí, no poder expresar verdaderamente lo que tú estás sintiendo por lo mal que lo están haciendo y no están poniendo remedio y estás viendo a la criatura por debajo en cascada comérselo todo y tener que respirar y irte un poquito a otra zona de tu mente y decir, bueno, vamos a analizar la situación, ¿vale? Vamos ahí anotando cosas. Oye, ¿tú te has fijado? ¿Tú has tenido en cuenta tal? El entrar en esa pregunta socrática, esa asertiva ahí, en vez de decir 4 barbaridades, llamar servicios sociales, por pura a veces ansiedad mía también, ¿no? Porque es doloroso. Eso es muy difícil. Me cuesta muchísima energía ser asertiva ahí, ¿eh? Y es importante serlo, porque estamos en consulta, lo que menos puede pasar es que tu terapeuta te juzgue duramente y te diga barbaridades, ¿no? Claro. Porque muchos de ellos no son malas personas. Yo digo que no es la asertividad con personas que yo veo malas, sino cuando se detecta esa conducta de negligencia que puede perfectamente trabajarse y que en muchos casos se soluciona. Claro. Pero en ese momento muy difícil, ¿eh? Y muchas veces, insisto, uso el humor. Digo, madre mía, ¿todo eso lo has dicho? Te has quedado corto, ¿eh? ¿Te apareció? Entonces intento también entrar por ahí, porque también es verdad que tenemos gente muy maja que se deja también llevar por ahí, pero eso es un esfuerzazo dificilísimo. Sí, no, desde luego de toda nuestra vida, el entorno terapéutico en el que esto es fundamental. Asertividad. Pura y dura. Totalmente, sí. Pues lo demás, somos personas estupendas y asertivas nosotros, sí. ¿Verdad? Que lo intentamos enormemente y de verdad que hay mucha crítica a este tipo de cosas. Ahora también es cierto que la asertividad está muy de moda y que también se ve mucho en las redes, que también hay muchos posts y que también se está publicando mucho y están saliendo libros. Me parece bueno que puede estar bien porque es una cosa que estamos viendo que es interesante, pero también muchísimo del contenido que hay no estoy viendo yo, por advertir un poco, ¿no? Para la gente que nos escuche, que vea el fondo que tiene esto, que ser asertivo no es ser complaciente. Y estoy viendo muchas cosas en redes que al final lo que digo es decir, no, esto no está siendo asertivo, lo que está es siendo complaciente con la situación. No, pero tú comprendes, pero tú déjalo estar, pero tal. Si no estamos expresando de una forma o de otra, al final estamos tirando hacia esa pasividad, que es lo que yo veo, que la sociedad no defiende una asertividad que se vincula con la agresividad, pero sí que defiende una asertividad que se vincula con lo que ha dicho antes Diego, ¿no? Lo mejor es no decir nada, lo mejor es dejar que los demás hagan un poco lo que quieren, estas cosas, ¿no? Nos acercamos al final de esta entrevista con José y hemos escuchado a los Silver Lining en el último corte. Y ahora, para terminar con nuestra entrevista, vamos a hablar de algunas ideas, de algunos consejos o herramientas para trabajar nuestra asertividad. Manos a la obra. Y hay una que yo digo
casi siempre, y es que nos tomemos nuestro tiempo para responder. Ser asertivo no tiene por qué ser algo inmediato. Puedes reflexionar, puedes consultarlo con la almohada, puedes irte al baño, puedes simplemente pedir un momento, pues ese respeto a tu tiempo es de lo primero. De hecho, yo me había apuntado esa misma, pero desde un punto un poco más psicológico, que es autorregularse. Claro. Para ser asertivo hace falta autorregulación, porque la emoción va primero. La de la injusticia, la de que no me quiero meter en el conflicto, es decir, todo eso va a salir primero. Entonces, evidentemente, te tomas tu tiempo y te autorregulas. ¿Dónde mandamos nosotros, Diego, a la gente a autorregularse? Cuando es que los niños no me dejan, me persiguen, no me da tiempo. Bueno, al baño, ¿no? De meterte en el baño. Lo mandamos al baño. Pues igual si estamos en una comida o estoy en casa de mi abuela y estoy ya que no puedo más patatas, pues me voy al baño también y me autorregulo allí. Sí. Porque es verdad que dentro de nuestra sociedad es uno de los pocos sitios que sigue siendo máxima intimidad y respeto. No, tú cierras esa puerta y en general no te molesta a nadie. Casi cualquier otra cosa que estemos haciendo hoy día, incluso estamos contestando, móvil, ordenador, tal, es muy complicado, que te respeten el espacio. Sí, yo le digo a veces ya a los más mayorcitos, que le digo, di que tienes que llamar a tu madre, en esa edad en la que ya son adultitos, pero todavía se justifica que pueden llamar a la madre, que pueden llamar al padre, di que tienes que llamar a tu madre para 5 minutos y esos 5 minutos te los tomas de poner las cosas en su sitio. Muy bien, nos buscamos ese hueco, por ejemplo, con esas tonterillas. Parece muy absurdo que lo digamos, pero de verdad no sabéis la cantidad de personas que trabajando esto es como, Sara, ¿y cómo lo hago si es que no me dejan? Si es que no tengo un momento, y es como, vamos a ver, si tienes un momento para hacer pis, tienes un momento para autorregularte. De hecho, lo puedes hacer en el mismo sitio y ya está a la vez. Esa podría ser la acción inteligente. Sí, esa podría ser la acción inteligente. Muy guay, pues ahí la tenemos. Otra es, cuando no sabes qué decir, expresar tu confusión o expresar que estás asombrado. Que esa reacción emocional de la que ha hablado Sara puede decir, pues no sé cómo sentirme en este momento, o no sé qué decirte, o estoy sintiendo muchas cosas ahora mismo, o reflejar que algo está pasando para que por lo menos tú le puedas ir poniendo nombre a eso y expresar que la otra persona pues tenga que detener su discurso, que tenga que pararse un poquito o que por lo menos ha provocado algo en ti. Entonces, como un primer aviso, ¿no?, de que algo está pasando. Identificar tus necesidades, que eso es algo que requiere ya un trabajo más profundo, no necesariamente en la comunicación, pero tener más o menos claro pues qué es lo que quieres, de qué signo eres, de qué es lo que te interesa. Esa reflexión es necesaria. José nos ha dicho antes escuchar. Claro. ¿No? Los argumentos de los demás, las posturas, cogerse punto de información para poder incluírmelo. ¿Se te ocurren más cosillas? O que te hayan venido a ti bien, por ejemplo, en esos fregados para tú ser asertivo. Pues durante un tiempo, cuando empecé a ser autónomo, claro, reuniones con clientes, esto y lo otro, y claro, unas salen bien, otras mal. Y bueno, tenía una libreta después de cada reunión intentaba apuntar cosas que yo había visto que no había gestionado bien o que había gestionado muy bien. Para a futuro pues tenerlo como herramientas ahí guardaditas, ¿no? Un kit de herramientas, un kit de primer auxilio para futuras conversaciones. Muy bien, o sea, hace un análisis práctico de verdad, ¿no? De qué actitud estoy teniendo, de cómo me estoy comunicando y de cómo yo puedo observar eso para mejorar. Genial. Qué bien. Serías un paciente magnífico, José. Él ha ido ya a la tarea difícil, ya ves, de buen grado. Fijaros que, claro, cuando hemos presentado a José, se ha presentado, José ha dicho que ha sido portero, que ha sido informático, que es autónomo, que ha hablado con veganos, es decir, que José ha vivido muchas cosas. No soy tan mayor, ¿eh? No, es que ha sido bien aprovechado el tiempo. Harto en experiencia, ¿no? No en años. Más cosas, priorizar las necesidades sobre los deseos. Saber qué necesito, no qué me apetece, o no lo que yo creo que es lo que me apetece. En ese sentido. Una cosa muy sencilla, utilizar las palabras mágicas. Por favor, gracias. Parece una tontería, pero cuando empezamos a introducir esto, empezamos a meter en nuestra conversación cómo se siente la otra persona, cómo dirigirme a la otra persona. Y esto lo decimos porque, bueno, yo que trabajo con muchos adolescentes, con mis grupos de rol y mis cosas, yo a veces que les explico las cosas y no me dicen ni ok, ni vale, ni gracias. Entonces yo activamente les digo, oye chicos, si os parece bien, decidme tal. O gracias por responder, ya que le estoy diciendo. Y es verdad que ayuda a ponernos en ese estilo. Yo también se lo digo, dadme feedback. Yo sin feedback no funciono. Eso es. Entonces esa parte también es importante. Y además que aunque parezca una tontería, la llamamos palabras mágicas, pero sí que habíamos pensado nosotros dedicar algún programita a todo el tema de pedir perdón, el agradecimiento, la compasión y demás. De verdad, son hasta cierto punto mágicos a nivel de neurotransmisores. Ya veréis que tienen un impacto en el cerebro impresionante para bien, te predisponen a un montón de cosas. Entonces es fundamental que las utilicemos, que no este tipo de decir cosas, de decir por favor y gracias, no es educación manía
de estas de antiguo, ¿no? Que nos siguen queriendo inculcar. De verdad es súper importante, súper respetuoso, que lo hagamos. Sí. Yo tengo por aquí la empatía, que la hemos dicho antes, ¿no? Que intentemos empatizar, ponernos en el lugar del otro, que es también guay, utilizar nuestra inteligencia emocional. Y si no, pues como José ha dicho, se pueden hacer prácticas. Si estoy siendo asertivo, puedo hacer prácticas de inteligencia emocional, leerme un librito, escucharme alguna charla. Así que puedo coger también un poco más fondo en cómo yo gestiono mis emociones para que no me dificulten y me distorsionen tanto a la hora de intentar ser asertivo. Yo no sé, Sara, si esto lo he vivido contigo, pero hubo un profesor o un paciente, no me acuerdo, que dijo que él practicaba la asertividad llamando él a las teleoperadoras. No, eso lo hemos comentado nosotros, claro. Y puede que fuera por a lo mejor por algún profe tuyo, pero es un ejercicio que yo trabajo mucho. Claro. No los hago llamar a posta, pero es como no vamos a huir de estas situaciones. De repente vamos a utilizarla como práctica porque, bueno, se nos está poniendo por delante. Uh-huh. Eso sí que suelo hacerlo, Sí. ¿no? El ponerlo un poco para practicar. O bueno, como en mi caso que yo he dicho, a la hora de tener ciertas cosillas que devolverlo o que enfrentar ese punto de cambio, de mira, voy a cambiar esto porque no me ha gustado al final, también intento ponerlo de práctica, ¿no? De oye, vamos a comprar algo y lo vamos a devolver a posta. O sea, tú vas a comprar algo sin mirarlo siquiera porque lo vas a devolver. Hay veces que además incluso coge algo que ya sepas que no te gusta, que sepas cómo lo vas a argumentar, para ir con un poquito más de bagaje, ¿no? Es decir, que lo mismo, ¿no? Que ponemos mucho en práctica esas cosas porque son muy buenas herramientas, porque la gente de la televenta en general van a por ti a tope. Tienes que esforzarte mucho, incluso en una de estas circunstancias en las que es muy difícil mantenerse asertivo, ¿eh? Muchísimo. Sí. Bueno, entrenamiento de samurái ahí para esas situaciones. Sí. Total. Vale, ¿qué más cosas? Yo es lo que iba a contar, corresponder también a la otra persona, interesarte por la otra persona, sonreír, Genial. meter el humor siempre que podamos, sin llegar al sarcasmo, sino ser pues, agradable, majo y provocar que estemos todos contentos, escuchar y una que es confiar en que voy a ser asertivo y esto me va a traer beneficios. Y yo me he dejado para el final una muy práctica, que es introducir el pronombre yo cuando vayas a expresar algo, que a veces es muy costoso porque tú ya sabes que eres tú el que está hablando. Para la otra persona es muy útil, oye, yo siento que no me estás escuchando, es que no me escuchas. Es mucho más fácil y más asertivo expresarlo así porque no es nada ataque. Yo siento que no me escucha, ya va a desencadenar una reacción diferente en ti. Es que no me estás escuchando, pues puede ser un ataque, depende del tono, pero ya se recibe, aunque no sea un ataque, mal, ¿no? Como cierto regaño, como cierta alteración, ¿no? Ahí ya estamos tensos. Entonces, cuando vamos a expresar cosas, empezar con el yo opino, yo siento, yo me imagino que, bueno, que esto es tu trabajo y que pues, tú me estás vendiendo esto pues porque es lo que tienes que hacer y tal, y yo tengo más cosas que hacer ahora, así que entonces es verdad que ese punto hace que la persona también conecte un poco más con tu necesidad, ¿no? Con lo que está pasando. Muy práctico, Sí, a la hora de muy intentar útil. expresarnos mejor. Sí, es verdad que es muy útil, me lo reportan de vuelta también, ¿no? Y esto está yendo mejor, yo me siento menos mal, ¿no? Si lo expreso así, porque es cierto, yo me estoy sintiendo así. Además, nada más escucharte, y eso que era un ejemplo, ¿no? He sentido que tú ya tenías esa opinión mucho más formada. Como que estabas mucho más segura de lo que tú estabas diciendo. Claro, fíjate, ¿no? En vez de expresarlo, pum, ya te ha llegado hasta que como que hay más empaque, ¿no? Es lo que te voy a decir. Oye, mira, José, yo creo que tu estudio es maravilloso. Y estamos aquí muy a gusto. Qué agradable todo. ¿Has visto qué bien? Sí. Bueno, y es así. Llevamos ya que un buen rato, familia. El tiempo, como siempre, se nos pasa volando, pero con José, bueno, con José el tiempo es un concepto abstracto. Lo mismo hemos estado 2 minutos nada más, pero hemos estado muy a gusto. José, muchas gracias por todo lo que has aportado, por todo lo que has compartido, por abrirnos junto al resto del grupo pues las puertas del local, por compartir vuestras canciones con nosotros, con los oyentes y esperemos que hayas estado a gusto. Sí, súper a gustísimo. Infinitas millones de gracias por invitarme. Qué bien. Y me marcho con una reflexión. Ah, qué guay. Toda persona que escuche esto, que huya, pero sin dilación y sin miramientos, de cualquier persona que diga, ¿y esa es tu opinión? Muy buen cierre, ¿no? Pues ya habéis escuchado, amigos. Oímos todos de las personas que te digan eso, ¿no? Fuego. Ay. Y ya que vamos corriendo, Sara, pues si te parece, vamos a refugiarnos en un lugar amable, en un lugar divertido, como es
nuestro videoclub. Sara, yo estoy deseando que nos cuentes qué recomendaciones nos traen en este videoclub, porque de comunicación has podido buscar 1.000 millones de cosas, porque en todas las películas se comunican cosas. Así que a ver qué nos traes. Efectivamente, ese era el reto. Que sobre comunicación, pues es todo, porque hasta cine mudo y otras cositas, algún corto en el que no hablaban, todo es comunicación. Y propiamente dicho, como los 3 estilos de comunicación, tampoco hay nada, ¿no? Así que fuera muy chulo. Así que igual que he resuelto otras veces, he traído 2 opciones que me gustan a mí, que a mí me parece que de alguna manera están representando esto y que yo creo que si las veis o la habéis visto sí que os va a quedar claro. Entonces, como siempre tenemos sección de Kids and Family Friendly y nuestro Adults Only. Entonces vamos a empezar hoy por el Adults Only, porque luego vaya a ver la relación con el de los peques, entonces yo pues prefiero que empecemos hoy por ahí. Muy bien. Y vamos, dame una cara de que llevo la organización muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy satisfecho. Qué bien, estupendo. Entonces, en el Adults Only os voy a recomendar una película que nosotros vimos hace muchos años, que me ha resultado una pasada volver a encontrar y de hecho me la he vuelto a ver porque es fascinante, que se llamaba Carnage, que en español tiene un título que es Un Dios salvaje. Ah. Es un peliculón, ¿eh? Está muy muy bien y nos viene muy al pelo porque se ven muchos estilos de comunicación diferentes. Es una película de 2011 dirigida por Roman Polanski y va sobre 2 matrimonios que se reúnen a hablar sobre un conflicto que han tenido sus hijos en el patio del colegio. El conflicto ha sido, que tampoco es un gran spoiler, que el hijo de un matrimonio ha pegado con un palo en la cara al hijo del otro matrimonio. Uy, por Dios. Sí, era muy duro el principio. Se ve muy de lejos, ¿no? Como para que tú intuyas que realmente lo que van a hablar es una agresión. Entonces, desde el colegio, muy pillos ellos, deciden que una buena manera de intervenir es que las familias lo gestionen entre ellas, que no van a decidir quién ha sido el culpable porque el que ha pegado había sido provocado por el otro. Los niños daban cada uno sus versiones, entonces el colegio dijo, bueno, pues para que deis ejemplo de cómo se resuelven este tipo de conflictos, sentaron los papás a hablar, a ver qué es lo que ha pasado, qué consecuencias vais a poner o qué vais a decidir y redactar un informe para que el colegio lo tenga firmado por todos como que estamos de acuerdo en esto. Entonces, pues una pareja es invitada a casa de la otra a hablar del tema y es una maravilla. Como empiezan desde una comunicación totalmente pasiva, de no querer conflictos, de callarme cosas, de ser políticamente correcto, tanto con comentarios típicos como, oye, pues qué bonita tu casa, ay, me encanta tu falda y tal, como todo ese acercamiento. Muy majo, ¿no? Muy majos todo, exactamente, a luego el conflicto, ¿no? Pero yo lo entiendo, seguro que tu hijo no quería pegarle al mío con el palo, está pasando una mala fase, claro, es que tal cual, y de repente empieza a dar tal situación una vuelta de que están ya hartos a acusarse, a rabieta pura y dura y a ver a adultos comportándose como niños, entendiendo no solo de dónde ha salido el conflicto que han tenido los niños, sino que los papás son peores que los niños. Entonces es una pasada porque realmente es ver a gente sacado de ese contexto, estas 4 personas totalmente salvajes, o sea, perdiendo el respeto, ¿no? Y criticando y culpando y chantajeando, unas cosas horribles, ¿eh? Sí, luego recomponen un pelín y luego vuelve a tener otro giro. La verdad que el guión muy bien, ¿eh? Y además es como en tiempo real. Lo que pasa es en el tiempo que dura la conversación, que dura el conflicto. Totalmente. Es una obra de teatro. Está inspirada en una Efectivamente, obra. estaba inspirada en una obra de teatro. Las mujeres son Kate Winslet y Jodie Foster, que lo hacen muy bien. Y luego, no me acuerdo el nombre de uno de los actores, del nombre, es algo Riley, pero no me sale, y Christopher Waltz. Christopher Waltz hace un personaje magnífico que de hecho tiene mucho que ver con esa realidad teatral que se ve en la propia película. Porque es como ha dicho Diego, toda la situación de la conversación cuando está sucediendo y tú te puedes preguntar, pero bueno, en algún momento se irían. Ese es el tema, que el personaje de Christopher Waltz tiene puesta esa responsabilidad creativa en la que cuando se van a ir ocurre algo y se tienen que quedar más rato. Entonces son situaciones muy violentas. Hay una de ellas en las que directamente se han ido a base de insulto y te doy un portazo. Y resulta que mi mujer se ha dejado el bolso y tenemos que entrar por el bolso. A ver con qué cara entra. Exactamente. No te preocupes, me voy sin el bolso. No, ¿cómo te vas a ir sin el bolso? Vemos muchos ejemplos de esa comunicación. Además, Christopher Waltz tiene un personaje totalmente narcisista, enganchado al teléfono. Estos que te falta el respeto y directamente delante te coge el teléfono. No, mira, es que estoy aquí en unas reuniones, unos padres del cole y tal. No, pero no es muy importante. Venga, va, coméntame que está. ¿Me puedo ir a la otra habitación?
no tengo cobertura en tal sitio. Entonces, de verdad que empieza a volverse violenta la película de una manera que no te esperas, ¿verdad? Cuando la vimos era como, muy bueno, progresivo. la crítica estaba muy guay, pero a los 30 minutos de película empiezas a decir, madre mía, ¿qué es lo que voy a ver, no? O sea, ¿cómo están llegando a estos extremos? ¿Qué ejemplos están dándole a los críos? Me parece fascinante y a nivel de estilos comunicativos vamos a ver de todo. De todo, así muy completita. Sí, y además muy progresivo, ¿eh? Como vamos manteniendo ciertas figuras porque, bueno, tenemos que hacerlo y en el momento que me canso saco verdaderamente el estilo de comunicación que yo tengo. Entonces esa, la verdad es que me pareció muy magnífica. Es muy intensa, ¿verdad? Es una peli que no te deja en absoluto indiferente y que se suda un poquillo viéndolo, sobre todo poco que empatice bien, cuesta mucho. Entonces, pues he decidido que es suficiente recomendación para esta sección porque nos va a dejar mucho agotamiento mental, ¿eh? de lo que hemos visto en la película. Además, y mucha cortita, reflexión. ¿no? Es cortita porque está concentrada. Es una peli, lo único que tengo que decir al respecto es que una peli de 2011, todavía, como ya he mencionado, exactamente, se podían permitir que te la vieras de una sentada, nada más. Entonces, muy bien. Tampoco, como bien ha dicho Diego, una obra de teatro, el guión respeta bastante eso, no hay relleno, no han engordado más porque es una producción cinematográfica, entonces yo creo que muy bien. Lo que hay, evidentemente, es muy buena calidad actoral, porque la película ocurre toda prácticamente en 3 habitaciones de una casa normal. Lo que tú tienes ahí pues son muy buenos actores levantando muy bien esos guiones y esos papeles. Lo que a mí me llena mucho, me gusta ver por lo menos de vez en cuando algo que no tenga que ver tanto con los efectos especiales, con todo este mundo digital, sino con la calidad al final de la persona que está interpretando y se está metiendo en el papel. Claro. Es una peli que en general para adolescentes también está muy bien, porque no es violenta, no hay en especial lenguaje malsonante tampoco, no nada que nos vaya a sorprender, dado el mundo también que viven nuestros adolescentes de hoy día. Entonces yo creo que en general casi cualquier edad hasta esa adolescencia la puede ver y es muy guay ahora en la sociedad que nos movemos. Creo que sigue siendo una película muy atemporal, porque nosotros, ¿no?, nos enfrentamos muchísimo a este tipo de cosas, a conflictos que tienen los niños en el cole y los papás tienen que resolverlo entre ellos y muchas veces vemos que tienen menos habilidades y que los niños han hecho las paces antes y han llegado antes a un acuerdo y antes se han gestionado porque sí se le están facilitando esas habilidades, ¿no?, de resolución de conflictos. Hay muchos niños que, mami, no te preocupes que yo ya he hablado con tal en el cole y esto ya está todo gestionado y no va a pasar más. Y tú estabas a lo mejor ardiendo en cólera a ver, te vas a cruzar a la madre y no sabes, y de repente ellos no demuestran ahí mucha habilidad, pero creo que puede ser muy reflexivo, ¿no?, para todos los papás que lo vean, que también digan, jolín, ¿no? Como y que se vean allí, ¿no? Efectivamente, que se llevan esa situación, porque eso nos puede pasar a todos, los niños se pegan entre ellos, a veces pues más grave, ¿no? El que ya cogiera un palo, pues bueno, te puede preocupar un poco más, pero en fin, que son conflictos que vamos a tener que pasar nosotros y enseñarlos a ellos a pasar. Entonces me parecía muy guay. Qué buena, sí. Mola. Nos gustó mucho, ¿eh? Sí, esta segunda vez me ha recuerdo. gustado más y José, encarecidamente, la tenéis que ver, ¿eh? Así lo haré. Y precisamente conectado con este actor, del que yo no me acuerdo el nombre, no sé qué, Riley, pues voy a recomendar nuestra película para el Kids and Family Friendly, que es precisamente una peli de animación de Disney y Pixar que se llama Romper Ralph. Ah, vale. Romper Ralph es que tiene la voz, el doblador original en inglés es de este actor. Ah, mira. De la película, sí. De hecho estaba entre mis favoritas para este tema de comunicación y cuando vi la de los mayores y vi que la voz era suya... John C. Reilly. John Reilly, exactamente. Pues John Reilly pone la voz a Romper Ralph. Vaya, es el personaje de Romper Ralph, ¿eh? Cuando lo veáis le podáis poner cara. Bueno, tú le has puesto cara. Pues sí, yo me acordaba de la cara y no del nombre. Pues es un señor al que el papel de Romper Ralph le pega. Entonces, ¿de qué va Romper Ralph? Película además muy contemporánea también porque es de 2012. Va sobre un mundo de videojuegos, ¿no? Ellos están, todo es lo que hay detrás de las máquinas, típicas consolas que había antes en las tiendas donde la gente, que digo yo lo hemos hablado hace poco, ¿no? Las que arcades. la gente iba a las arcades a jugar, ¿no? Eso es algo que yo precisamente no he vivido ya. Las maquinitas. Efectivamente, con tus moneditas, ¿no? Y tus cosas. Entonces, por esos cables van todo a la corriente, pues todas estas máquinas van a un mundo virtual donde conviven y mientras no está abierto el centro donde están activas, pues se relacionan y hacen cosas o duermen o cositas, ¿no? Personales que ellos tengan que hacer. Entonces, Romper Ralph es el malo de un juego que va sobre un edificio. Entonces está Repara Félix, que es su héroe, que todo lo que rompe Ralph, él lo repara. Entonces en el edificio viven un montón de vecinos y Romper Ralph se enfada y quita los adoquines y rompe la pared y no sé qué, y Repara Félix va y con el martillo pues lo pone bien. Pero él siempre está solo, porque es el malo y tiene muy malas maneras de expresar las cosas, siempre se enfada, es un tío grande, como José nos comentaba antes, a poco que hace mucho aspaviento con las manos, los demás como que se asustan o se alejan, y cuando quiere pedir algo, como tampoco nunca se ha relacionado con más gente, tiene un estilo muy agresivo. Pues yo también quiero ir a la fiesta, que yo solo quiero estar aquí, pero lo dice de manera
que consigue justo lo contrario. Entonces ve que no solo él no puede tener más opciones ahí porque ya le han puesto la etiqueta y él ya es malo en el juego, sino que empieza a darse cuenta también que con esa manera tampoco va a conseguir nada ahí. Entonces decide algo que solamente había hecho un personaje de juego una vez alternativa y fue una cosa como epiquísima, que es abandonar su juego y buscar otro juego, ¿no? Donde puede ser él un héroe y no tiene por qué ser el malo. Entonces, con esta premisa tan chula, él entra en otro mundo, bueno, entra en varios, ¿no? Pero se queda en concreto en uno, en el que conoce a una muchacha que es pura asertividad. Ella es estupenda, incluso viviendo circunstancias en las que podría sufrir, se lo toma con muy buen optimismo. Gente que típica a lo mejor que le habla mal, ¿no? Las otras niñas del mundo que a lo mejor la critican. Ella responde con una cara estupenda y con humor y con este punto asertivo. Entonces Ralph empieza a entender que quizás eso también sea muy buena manera de comunicarse y que quizás si él se comunica así, a lo mejor sí tendría amigos. Y a lo mejor no sería siempre el malo y quizá habría ahí otras opciones. Entonces, igual creo que se ven en esta peli muy bien los estilos comunicativos y luego además es una peli divertidísima, hiper original, la verdad es que es muy creativa, todo el guión tiene mucho guiño a la gente de los 80, por el tipo de Eso juego. te iba a decir que es nostalgia. Totalmente, totalmente. Los temas musicales que salen. Me parece que está muy conectada también con los papis, que puedan ver los papás y mamás, que puedan ver estas películas. Y a los niños, yo creo que en general, también por experiencia, no con los que ya he hablado, la peli encanta. Yo creo que fue una situación en la que estaba todo muy repetido y Romperral llegó en un momento en el que era muy novedoso, que era otra cosa de lo que íbamos a hablar. Luego, pues le harán 800.000 versiones. Bueno, ya lleva dos, ¿no? Yo creo que sé que hay una segunda parte que yo ya no he visto, que la tengo ahí apuntada, pero bueno, me quedo con la primera, me pareció flipante, ¿eh? Y insisto, vemos ahí mucho manejo de estilos comunicativos, sobre todo, bueno, pues para ver cómo nos vamos a defender, cómo hacemos amigos o cómo cambiamos la imagen que los demás puedan tener ya de nosotros, porque no tenemos tampoco que pensar que estamos encasillados, que yo diga siempre las cosas gritando porque es la manera que conozco, no quiere decir que ya todo el mundo sea eso lo que espere de mí y yo no pueda decir, pues mira, pues a partir de ahora voy a intentar no hacerlo, ¿no? Claro, yo me acuerdo de esa película de Félix, que también es un personaje súper optimista, súper tal. El Repara Félix. El Repara Félix. Sí, sí, y que sí. también le pasaban unas cosas, se enamoraba de una tipa de un videojuego de acción También. y tal, y tiene unas circunstancias muy, muy chulas, me divertí Lo mucho. que pasa es que el personaje de Félix es un optimista muy soñador. Sí, Está no. como en otro punto. El Sí. personaje de ella, que se llama Vanellope, que es una princesa también, pero también de lo más atípico, es una princesa que su mundo va de carreras, de coches. Entonces ella es una piloto de coches de carreras de chuche, porque es un mundo de chuche. Entonces el coche es todo regaliz y chuche es con formita mona. Sí, lo más absurdo es que sea princesa, ¿no? Sí. en ese... Totalmente, ¿no? Entonces, pues Vanellope no es en absoluto absurda, es realmente una tía muy coherente, lo que pasa que tiene una forma muy asertiva porque es estupenda, ¿no? Qué guay. Sí, la verdad es que no tiene desperdicio, ¿eh? Es todo una maravilla. Y voy a contar una pequeña cosilla que es mi tontería favorita de la peli, y es que hay un volcán de Coca-Cola y Mentos. Entonces están los Mentos en columna arriba y cuando caen al volcán de Coca-Cola, pues hay explosiones tremendas y me pareció increíblemente original meter una cosa así en la película, ¿eh? Me pareció súper chulo porque una leyenda, ¿no?, que todos conocemos y ahí estaba, ¿no?, el volcán al final, ese mundo de chuche de eso. Qué guay. Así de creativa es la peli, ¿eh? Os vuela la cabeza un poco Muy en cómo divertida. gestiona eso. Sí, muy chula, muy chula. Yo me acuerdo de una película, una serie que he dejado de ver de Emma Stone, ¿Mm? se llama The Curse, La Maldición. Y hablaba Ni idea. de esos estilos comunicativos disfuncionales, de gente que tiene una cara, está diciendo otra, quiere aparentar de que lo que está diciendo es súper happy flower, de acuerdo con todo el mundo. Es la serie más incómoda que he visto en mi vida. Y me gustan las series pelis incómodas, Sí, de que sí, te llevan a sí. sitios de, esta es que no me ha hecho ni gracia. Era una cosa incómoda detrás de otra, es que no hay conversación que no te deje mal cuerpo, es todo peor. Y cuando parece que está mal, aparece otro personaje y te lo empeora más todavía. Quien quiera pasarlo mal conscientemente un rato, y bueno, el guión es muy bueno, porque es que de verdad que no sobra nada, es que todo te lleva a un punto más oscuro y más profundo. La recomiendo mucho, está en Showtime, me parece. The Course. Bueno, la dejamos también, ¿no? Sí, Como sí. recurso. Mm. Bueno, pues estas eran mis dos propuestas para hoy, insisto, porque me han parecido las dos. Muy guay. Llenan bastante el espacio Muy y podemos guay. sacar muchas cositas de ellas, tanto la de los Kids and Family Friendly como el Adult Only. Pues sí. Así que Romper Ralph y Un Dios Salvaje, ahí hay deberes cinematográficos. Qué bien, pues sí, un revisionado pues está interesante. Sí. Ya que estamos hablando de formas de ilustrar estos diferentes estilos comunicativos de una forma mucho más realista, me gustaría que cerráramos el videoclub
porque nuestro videoclubero tiene hoy nuevamente un libro biográfico sobre una niñera. Ya he pedido cita con el videoclubero. Sí, ya ha consentido tener una audiencia. Te va a dar cita, conmigo. te va a dar... Oh, sí. A ver qué sucede. Ya te informaré. Y es una niñera que han llamado la desconocida más famosa del mundo. Es curioso, un poco oxímoron eso, ¿no? Sí, porque vamos a hablar en concreto de Vivian Maier, de una fotógrafa que nació en 1926 y murió en el 2009. Te voy a empezar a contar su vida desde el final, desde su muerte. ¿Tú te acuerdas de estos programas? Compraban los trasteros abandonados, hacían una subasta. Ay, sí, hubo una época que me dio por verlo y te los contaba. Sí. Ahí está. Ahora ya conté que estoy... Con forjado a fuego. Con forjado a fuego. Exactamente. Me tiene ahí. Pues en una situación como esta, pues un tipo que se llama John Maloof, pues compró un trastero y encontró 140.000 negativos de fotos. Además de no sé cuántos cientos de periódicos, de revistas, de recortes. Y el tío estaba haciendo un proyecto sobre el barrio y tal, entonces esas fotos le vinieron que ni pintado. Pero es que empezó a mirar esas fotos y en los sobres de las pocas que se reveló apareció el nombre de la fotógrafa, que era Vivian Maier. Y descubrió que era una fotógrafa excepcional. De hecho, se la recuerda como de las mejores, si no la mejor, fotógrafa callejera de la historia. Cuando este hombre empieza a investigar, pues es que esas fotos tenían que pertenecer a alguien, empieza a buscar a Vivian Maier y nadie conoce a Vivian Maier. Nadie. No encuentra ni una referencia, ni un club de fotografía, ni una exposición. Pero es que nadie que la conozca. 2 años después de eso, en el periódico aparece un obituario con la muerte de Vivian Maier. 2 años después de que Sí. le encontrara la foto, pero no la encontrara ella. No la encontró. Aparece este mensaje y en él pone que era una fotógrafa excepcional y se portó como una madre con John, Len y Matthew. Y eso es todo lo que se sabía de ella en el año 2009. Este hombre, junto con un compañero, sacó un documental en el 2014, que fue un nominado a los Oscars, que era Buscando a Vivian Maier, y ahí planteaban una serie de interrogantes sobre quién podía ser esta mujer a través de su fotografía, porque se vio que es una mujer que viajó muchísimo, que se movió por muchos sitios de Estados Unidos, del mundo en una época de su vida, y que trabajó de niñera. Pero solo se podía confabular. Y años más tarde, en 2017, se publica el libro Revelar a Vivian Maier. Y una biógrafa empieza a investigar y hace una labor de investigación brutal para justificar cómo una fotógrafa tan maravillosa ha sido tan desconocida hasta su muerte y más allá. Entonces esto nos hace que pensar que durante su vida ella no dijo que era fotógrafa. Es uno de los interrogantes que se plantean. Quizás no lo ejercía, a lo mejor lo hacía porque le gustaba. Simplemente hacía fotos para ella y... Exactamente. Y si era solo para ella, porque de hecho de los 140.000 negativos solo estaban revelados como un 1%. Era una cosa muy pequeña y sin embargo puede ser un hobby, pero descubrieron, a raíz de la fotografía, tú sabes que a mí me gusta mucho, para hacer unas fotos buenas tienes que sacar 50 malas. Ella en un carrete de 12 sacaba 3 fotos que directamente podían ser puestas en un museo. O sea que era realmente excepcional y tenía un ojo fotográfico brutal. Era talentosa, ¿no? En eso. Tremendamente. Entonces, investigando, toda esta investigación va un poco por justificar ese desconocimiento, esa desaparición de esta mujer. Y encontramos que nace en una familia desestructurada, no lo siguiente. Esta mujer se cría con la abuela, se cría con una amiga de la abuela, se cría con el padrastro de otra abuela suya, nace en Francia pero vive en Estados Unidos, cambia de residencia varias veces. Comentan que Eugene, que fue su abuela, ella era cocinera de grandes familias, era la única en su familia que prosperó incluso a nivel emocional y comentan que fue el único referente estable e incondicional que tuvo ella durante su vida. Porque su madre, por otra parte, cuenta que se la llevó un momento dado a Nueva York, sin meterla en ningún colegio, sin educarla, sin interesarse por ella, siempre justificando que no tenía tiempo, que no tenía trabajo y tal, y prácticamente abandonó a la niña. Y eso ella era muy pequeña todavía, con menos de 12 años. La madre, sin embargo, lo que sí le legó, sin quererlo, fue su pasión por la fotografía. En aquel momento, cuando ellos vivían en Francia, era la única persona en esa región que tenía una cámara de fotos. Entonces Vivian se fijó en su madre y cuando ella no le quedó otra que madurar, porque con 12 años se dio cuenta que o ella se apañaba
o moría. Era lo que había, ¿no? Ella se formó, estudió, se convirtió en una mujer muy culta, se empezó a ganar la vida en talleres, en tal, hasta que dio con la idea de ser niñera. Y desde los 22 años, tardó un poquito, pero empezó a ser niñera. Esto es todo lo que tú estás contando, lo que cuenta ese libro Sí. de 2017. Sí, porque es que no hay más. En esa franja entre la peli, el documental y el libro es cuando esta bibliógrafa se documenta Exacto. y descubre que tenía abuela y todo Eso es. esto, ¿no? Además, es muy difícil la búsqueda porque esta madre, por ejemplo, cada vez que se inscribe en un registro civil de algún tipo, cambia sus apellidos y cambia los años de todo, los años de nacimiento de los niños, los años en los que ella se casa, los años en los que se Qué divorcia. elemento tan misterioso, ¿eh? Muy misterioso y sobre todo esto a ella le va a calar de alguna forma porque ella en todos los trabajos de niñera que tiene no dice a nadie nada de su pasado. Y aquí vamos a empezar a conectar con el tema de la comunicación, que es el que nos interesaba. Hay gente que la recuerda como una persona estupenda y maravillosa. Ella no tiene maestro en la fotografía, ella se pega al que revelaba las fotos en su pueblo, se pega a 2 fotógrafas más o menos famosillas de la época que tienen un cuarto oscuro y que revelaban allí sus fotos. Cuentan que con los niños se llevaban muy bien y que les invitaba a posar y salía de una forma muy, muy natural, muy estupenda, y que era una persona sumamente asertiva y agradable en contextos en los que, resumiendo mucho, a ella le interesaba. Después tenemos otras ocasiones en las que la gente le empieza a preguntar lo normal, le ven con una cámara de fotos, que ahora os hablaré de ella, pero le empiezan a preguntar de dónde viene toda la fotografía, de si le puede dar alguna foto, hazme una foto, de dónde es ella. Y dice que cuando le preguntaban a lo que nos interesaba, era la persona más repugnante y estúpida que se podían echar a la cara, hasta el punto de no tenía muchas relaciones porque es que era insoportable. Hasta el punto físico. Ella se vestía con la ropa muy, muy holgada, muy, muy grande, se cubría la cara con una vaselina por algo de la piel de la época que no se sabe muy bien por qué es. Sin embargo, ella era muy guapa y era atractiva. Pero era lo contrario a cuidarse, era casi que parecía que quería buscar el rechazo. Quería ¿vale? mantener a la gente a distancia, ¿no? Exactamente. Y A además, esa de la vaselina en la cara, no te acerques. loquísimo, loquísimo. Sí, De muy hecho, loco, a muy loco. ella le llamaban la extraterrestre. Madre mía, pobrecita. En una de las muchas ciudades que vivió, pues así. Es que no la conocía nadie, pero todo el mundo la conocía. Una tipa de 1,80 m, vestía con ropa 4 tallas más grande, que le brillaba la cara y que iba con la cámara que ella se compró en un momento era una Rolleiflex. Es una cámara que a lo mejor la habéis visto en algún momento, que tiene el objetivo arriba. Entonces tú no te la llevas a la cara para enfocar, tú miras para abajo y el espejo. Entonces una cámara que por una parte es muy visible, pero es muy discreta para hacer fotos. Tú no sabes cuándo te están haciendo fotos. Y aquí entra la parte pasiva de comunicación pasiva de esta mujer. Aparte de que era muy buena y en un pisplat hacía 3 fotos y no te habías enterado, ella no hablaba con nadie de esta afición que tenía. Y cuando la gente le pedía, porque de algo tenía que vivir, porque lo de niñera le daba dinero, pero esta muchacha era bastante caprichosa para muchas cosas. Para todo esto negativo le hacía falta dinero, para revelar le hacía falta mucho dinero, para viajar, para hacer fotos le hacía falta muchísimo dinero. Claro. Entonces había veces que no le quedaba otra que hacer retratos por encargo. Entonces ella callaba, no decía nada, pero sin que se enteraran hacía los retratos que a ella le gustaban. Hacía primero, venga, la familia feliz, y mientras que estaban decidiendo tal y que cual, hacía la foto en la que estaban enfadados, en la que estaban rascándose, en la que estaban haciendo cualquier otra cosa. Y la tipa no le decía a nadie que había hecho esa foto. De hecho, cuando hablamos de esos 3 niños, John, Lane y Matthew, comentan que fue la única etapa de su vida en la que ella se sintió realmente en familia. Os he hablado de la madre, pero el hermano también fue muy conflictivo. El hermano cuentan que no le quedó otra que alistarse en el ejército y lo tuvieron que echar. Esto era en la Segunda Guerra Mundial, que cogían a cualquier vagabundo de la calle y si podía apuntar se lo llevaban a la guerra. Lo echaron del ejército porque consumía 8 tipos de drogas diferentes al día. Y él en una entrevista que le hicieron en un tribunal de honor le dijeron, mira, tú puedes hacer algo sin droga, aunque sea barrer. Dice, no puedo hacer nada. O con menos droga. ¿Tú qué haces con 4? Nada, tú puedes hacer algo. Dice, yo no soy dueño de mí mismo, decía el hermano. Es que esto está transcrito, ¿no? Esa entrevista está hecha. Hasta el punto que le preguntaron que si el enemigo, que era Japón en aquel momento, le ofrecía droga, ¿se iría con ellos? Y él dijo, no le puedo contestar esa pregunta. O sea que ese era el nivel del hermano. Ellos dos no tuvieron comunicación desde que llegaron a Nueva York. No se sabe nada, no entraron en contacto. Y entre medias de esa abuela Eugene le dejó una herencia bastante suculenta a Vivian cuando fallece, que le da cierto holgura económico durante muchos años. Entonces, Vivian empieza a hacer lo mismo que hacía su madre. Cada vez que llegaba a un sitio, dejaba incluso de dar referencias de los trabajos en los que había estado. Ella decía, sí, he trabajado de niñera, si te fías de mí bien, y si no, nada. O directamente, sí, yo puedo ser niñera. Porque tenía miedo de que su madre o que otros familiares, porque tenía muchos familiares por ahí perdidos, la persiguieran y le pidieran dinero.
Entonces pasaba desapercibido totalmente. Esta familia fue la única con la que, repito, ella se sintió realmente conectada. Y ella se hacía autorretratos con los niños, se hacía fotos con los niños, hacía fotos para la familia, se las revelaba para ellos. Fueron 11 años, fue el trabajo más largo que tuvo en su vida. Después tuvo otro de 5 o 7 años, que fue con esta familia, como digo, muy maravilloso todo, muy estupendo. De hecho, una curiosidad que me ha apuntado es que fue la primera fotógrafa que fue a Disneyland, al de Orlando. Sí. Y también casualidades y cosas, ¿no? Le gustaba mucho hacer fotos a famosos por algún motivo. Ella hacía fotos absolutamente de todo: arquitectónica, urbana, retratos, periodístico. Lo de periodístico... Naturaleza. De todo. Lo que destacaba era callejera, pero es que era brillante. Hasta los autorretratos eran una cosa ingeniosa, disparatada, inteligente y que reflejaba cómo se sentía ella. Que eso ya, a los que os interese la fotografía, sí que os invito a leer el libro para que veáis esa progresión del autorretrato y del uso de las cámaras, que la Rolleiflex es la más significativa por este elemento de discreción, pero todas tienen un significado muy importante en su estado de ánimo. Es muy chulo. La cosa está que cuando pasan esos 11 años, los niños que ella cuidaba se hacen grandes. Entonces ella se tiene que ir. Y una de las cosas de su pasado empieza a reaparecer, y como ella no ha tenido vínculo realmente familiar hasta ese momento, ella tiene una compulsión, y es que acumula periódicos. Acumula periódicos, revistas, hasta el punto que empieza a endeudarse, se gasta el dinero de la herencia de su abuela porque tiene trasteros por todo Nueva York, por todo Chicago, solo con periódicos, revistas y negativos. Negativos que, insisto, no reveló la inmensísima mayoría. Todo ha sido posterior y cuando se han empezado a revelar. Era una forma de vivir, ir haciendo fotos. Es que... ¿No? Ya con ello todo el tiempo. Cuenta que no era tanto de vivir, sino de sobrevivir. Era una persona que no tenía vinculación emocional con nadie. Qué triste ese cambio de palabra, ¿eh? Sí. Añadirle ahí, en vez de vivir, sobrevivir. Uf. Sí, porque cuando vemos esa foto, vemos que ella realmente conecta con la persona que está fotografiando. Son fotografías muy honestas, cálidas, emocionales. No ves ninguna fría que te deje indiferente. Cuando hay una persona, ya sea desde un vagabundo o desde un sin techo hasta una persona rica en Times Square, estás viendo a personas ahí. Y cuando aparecen esas fotos familiares de todas esas familias con las que convive, dices, realmente está conectando, realmente hay algo afectivo y muy bonito aquí. Pero claro, cuando pasan esos 11 años pierde las cabras. Además, eso pasaba a través de la cámara, ¿no? No era una relación real de dos personas activamente. Eso es. A esto se le añade que ella no tenía habilidades para el trabajo. Ella niñera muy bien porque conectaba con los niños, era muy creativa, se lo llevaba a la ópera, al teatro, comía cosas raras. Claro, eso es una pregunta que se me ha quedado en el tintero antes, ¿no? Que cuando ha dado la valoración de que era muy estupenda, he preguntado yo, ¿los niños lo dirían? Sí. Porque en general los adultos, y nos pasa mucho también nosotros, ¿verdad? Que vemos muchos perfiles con los niños estupendos, pero los adultos no los toleran tanto. Había de las dos. Había niños que decían que no le caía bien ni le caía mal porque eran muy educados. Y había niños que decían que con ella han hecho cosas que no habían hecho con ninguna otra persona. Y generalmente lo que hacía que siguieran los trabajos es porque los padres veían que era una tía muy culta y que al fin hacía cosas muy sorprendentes con los niños. But, cuando terminamos con esta familia de 11 años, entra en otra familia con una niña majísima que había sido objeto de bullying y en un principio conectaron ellas muy bien, pero a nuestra Vivian se le fue la flapa, se le fue muy fuerte y dice que se convirtió en acosadora de la niña. Y la se tomó muy personal. Sí, es como que pagó con la niña cosas que ella no estaba preparada para gestionar. Y aún así aguantó 7 años. También ojito esos padres, ¿eh? Los padres no se coscaron de esto, pensaban que era, bueno, más cosas del colegio. Al final, parece además una proyección claramente, ¿no? Una niña acosada y tal, y ella, muy bien, tampoco la habían tratado en su infancia, ¿eh? Para nada. Entonces pierde ese trabajo, ya no tiene más trabajo de más de 1 año, 2 años... la echan de los sitios porque abre la puerta de su dormitorio y está llena de periódicos, pero hasta un punto insalubre, tiene deudas con, como te digo, con todos los trasteros de Chicago, de Nueva York, intenta vender las cámaras, lo que sea, hasta que llega un punto que se queda sin trabajo, llega la edad de jubilación, se queda en una residencia de las públicas que había en Estados Unidos de aquel entonces y no tiene dinero para hacer fotografía. Tiene que dejarlo, ella ya no quiso pagar las deudas porque después en esta investigación se ve que le quedaba dinero, lo que pasa es que era tan torpe a nivel económico que no sabía que podía pagar esas cosas o que no quería implicarse. Ella prefería, una época de su vida, prefería enviarle la foto a su revelador de fotos de Francia antes que buscar un estudio nuevo en Chicago, que había 100 millones en ese momento. ¡Qué rigidez! Sí. Rígida, con falta de conexión, llegaron a decir incluso, no hay constancia, pero llegaron a decir que ella incluso pudo sufrir abusos y maltratos de pequeña, sobre todo ya cuando se ve esto con esta niña, dice, aquí ya hay algo. Y lo del aspecto y lo de ser rechazada por los demás. Quiere mantener a la gente alejada
debe ver siempre, ¿verdad? Y una época muy turbia y muy estimulante que tuvo ella es que hacía fotografías de escenas del crimen. Escenas del crimen, puntazo. Sí, Puntazo, ¿no? Una de las primeras fotógrafas de escenas de crimen. sí, además eran fotos que si las consultáis son muy violentas. Ella, esa falta de conexión con los demás le venía muy bien para poder hacer esas fotos tan crudas, tan violentas. Y se metía en la escena del crimen sin avisar. La tenían que echar los policías, pero ella se colaba, igual que se colaba en estrenos de películas de famosos. Bueno, le hizo fotografía a Dalí, fue la niñera de, ¿cómo se llama esta mujer? Mary Kay, que yo no la conocía, pero le dedicaron una Fender. Era una rockera de aquella época. Es verdad, sí. Pues fue niñera de esta mujer, era de un trío de cuerda muy importante en aquella época, o sea que la tía sabía colarse en todos lados, pero muchas veces cuando la pillaban descubrían el pastel y la querían fuera. Pero la gente que conectaba con ella, que la aceptaba, que la integraba, recibía muchísimo a cambio. Al final, cuando ya estaba jubilada, y aquí ya cierro con esa Mary Poppins de la que te hablaba al principio, cuando ya estaba jubilada, no podía hacer fotos, ella pasaba los días en el parque. Y la gente sabía que había sido niñera y decían que era Mary Poppins. Y como ella era muy especialita y muy rara, cada vez que lo escuchaba le gritaba y le insultaba a la gente de que ella de Mary Poppins nada, que Mary Poppins era una mojigata y que ella había hecho muchas cosas en la vida y no la tonta esa que aparecía volando. Fue borde hasta el final de su día. Al final, esa familia de John, Lane y Matthew, en el año 2009, antes de que ella fallezca, se entera gracias a la investigación de este hombre que están buscando a Vivian Maier. Ellos la encuentran porque mantuvieron comunicación por carta durante muchos años, se la llevan a su casa y por lo menos podemos decir que aunque haya tenido esa vida tan dura, tan dramática, por lo menos murió en casa de la única familia que ella tuvo, que la aceptó tal y como fue y que le hizo sentir miembro de algo más importante. Oh, qué bonito. Aquí hay que poner un momento de estos que se abre cortina y se escucha como muy cálido, ¿eh? Y murió acompañada. Sí. Qué bien, porque ya se quedó con ellos, entiendo, hasta Sí, que fallece. ese último Y la año. entierran y tal. Sí. Y me pregunta un poco rara, pero ¿dónde está enterrada? ¿Tú lo sabes? ¿Le ponen su Sí. lápide y sus cosas y tal? Estaba, no lo he apuntado, pero en Nueva York. Nueva York. ¿Y hay exposiciones? ¿Se hicieron póstumamente exposiciones suyas? Sí, John Maloof y su compañero Goldstein han hecho muchas exposiciones y empezaron a publicar sus fotos a través de Flickr. Revelaron Flickr? 20 fotitos, la gente aquello le flipó y después de eso empezaron a hacer exposiciones. Había un follón, que eso ya es otra historia, con los derechos, de quién se los quedó y tal, que como no tenía familia que los pudiera heredar, pues fue un poco los que compraron, la galería que publicó por primera vez, una historia ahí, pero sí, de hecho, ya hay muchos museos que tienen en su archivo fotos de Vivian Maier. Es que había 140.000, que sepamos. Es que a lo mejor hay otro trastero en Chicago que tiene otras 200.000. Que sí. Sí, Se ha hecho un montón de fotos, ¿no? Y tengo una última pregunta para ti hoy, más atípica. ¿A ti te ha gustado? ¿Te gustan las fotos suyas que has visto? Sí, son fotos buenísimas. Sí, merece la pena, ¿no? Sí, Tan sí. chula. Qué Buenísima. bien, qué Poned Vivian Maier en Google, vaya, pondremos alguna en alguna sí, publicación, vamos a dejar alguna, exacto. pero que es súper fácil encontrarla, Vivian Maier, y de verdad que no deja indiferente. Tienes que ser muy especial para que no conectes con ninguna de las fotos. Son muy buenas fotos. Yo la he utilizado de referencia a concursos de fotografía porque además son fotos académicamente bien hechas, pese a que ella no tuvo formación nunca. Sí, sin saber que estaba haciendo algo académicamente bueno, ¿no? Lo Sí. estaba haciendo. Qué bien, porque insisto, ¿no? Estos son los ejemplos de verdadero talento. Sí. Cuando vemos que nació ya sabiendo, ¿no? Cuánto ha dicho Diego que había hecho, ¿no? Que el talento hay que ponerlo en práctica, pero tiene esa chispa, Sí. ¿no? Tiene esa pasión por seguir, aunque no te enseñe y aunque no quieras sacar nada de ellos, como bueno, es una cosa que yo hago, pues como compulsión un poco, ¿no? Como tú has dicho Totalmente. antes, algo un poco compulsivo, como medio para otra cosa. Qué Sí. guay, Mm. muy bien. Y os recomiendo leer el libro, sobre todo si os gusta la fotografía, que es una investigación, igual que cuando traje Los médicos errantes, que la investigación que había hecho el historiador había sido maravillosa, pues la de esta ha sido ingeniería social lo que ha hecho. De recortes, de notas de un ayuntamiento, de un correccional, vaya trabajazo. Muy interesante. Claro, es que en comparación con otras personas, pues no era nadie, era una persona común y Claro. corriente, estándar, Ahí ¿no? Al está. revés, incluso rara, ¿no? Que no quería ser recordada porque no quería ser ni conocida, ¿no? Ni que la Exacto. gente se relacionara con ella. Así es. Qué curioso, lo del parque me ha gustado mucho, ¿eh? Ella Sí. ahí en el parque, Sí, muy dramático hasta el final todo. espantando a la gente. Muy fotográfico, ¿no? Criticando a Mary Poppins, que también dices, pero si está guay que te comparen con ella, hombre, Mary Pues Poppins. nada. Pues nada, mucho. Una rancia. Pues familia, hasta aquí nuestro programa de hoy. Damos las gracias una vez más a José por abrirnos las puertas del local donde The Silver Lining ensayan, componen y crean la magia. Así que gracias, José.
Gracias a vosotros por haber venido y confiar en este espacio. Oh yeah. Gracias, Sara, siempre por compartir todo lo que sabes y todo lo que tienes por decir. Por traer historias y películas. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas de nada, sí, encantadas. Y a nosotros nos gusta este rollito y habla de estas cosas. Por supuesto, gracias a la audiencia y nos escuchamos en la próxima. Así que hasta la próxima, Divergente. Y hasta la próxima, allegados. En nuestro programa de hoy ha habido un par de frases que bien podría ser la frase tonta, pero sí que coincidimos que hay una de las opciones que ha dicho Sara que podría ser una maravillosa. La opción inteligente. Sí, es verdad que en el programa quizás ha sonado un poquito de andas por casa, pero vamos a ver, chicos, si tenemos tiempo para ir a hacer un pipí, para ir al baño. Incluso allí mismo tenemos tiempo para reflexionar, para gestionar, por lo menos para pensar cuál va a ser mi siguiente paso. Si quiero ser asertivo y me puede un poquito la emoción en el momento, pues me voy al baño, me hago un pipí, me echo agüita en el cogote y reflexiono qué respuesta voy a tener cuando salga. Y así es una respuesta controlada, algo que yo decido y algo en lo que yo estoy tomando conciencia. Así es. Y con eso sería suficiente.